La mansión Falcone había visto sangre derramada sobre sus pisos de mármol antes, pero nunca nada parecido a esto. Nadia Petrova cruzaba el gran salón de baile de la misma manera en que había aprendido a moverse por cada habitación de esa casa, en silencio, invisible, con una mano siempre protegiendo el vientre de 7 meses. A los 27 años, Nadia era viuda, era criada, y era una mujer que cargaba un hijo al que nadie en esa multitud dorada creía que le sobrara un padre digno de mencionar. Su esposo había muerto poco después de que ella descubriera su embarazo, en lo que todos llamaron un accidente, y Nadia había llegado a trabajar a la casa más peligrosa de Providence para pagar una deuda que ni siquiera comprendía del todo, o al menos eso decía la historia que todos conocían. Nadia mantenía la mirada baja. Mantenía la voz suave. Había sobrevivido tanto tiempo siendo alguien a quien nadie se molestaba en mirar 2 veces, pero esta noche, alguien la miraría. Esta noche era la fiesta de compromiso de Bianca Rossi, de 31 años, la hija de mirada afilada de una familia aliada, una mujer envuelta en diamantes y en certeza absoluta, comprometida con el único hombre en esa ciudad cuyo nombre hacía que los hombres más poderosos bajaran la voz. Y ese hombre era Lucas Falcone. A los 37 años, Lucas era el jefe, el rey del puerto, un viudo de rostro frío y hermoso, con unos ojos que no mostraban calidez desde hacía años. Lucas todavía no estaba en el salón. Se encontraba arriba, en una llamada telefónica sobre un cargamento y un nombre del pasado, un nombre que pronto lo desenredaría todo. Así que cuando Bianca notó a la criada embarazada de pie cerca del arco que daba a la cocina, no había nadie para detenerla. A Bianca no le gustaba el personal que se quedaba merodeando. No le gustaba que le recordaran que existían otras personas. Cruzó el salón lentamente, como un gato que se acerca a algo pequeño, y sonrió, esa sonrisa que siempre llega justo antes de una crueldad. Habló lo bastante fuerte para que la multitud escuchara una pregunta sobre si el hijo de Nadia siquiera tenía padre, un comentario sobre que el servicio no debería dejarse ver en un evento formal, y luego, con 40 de las personas más poderosas del estado observando, Bianca tomó unas tijeras de decoración que había sobre una mesa cercana. Tomó un mechón del largo cabello oscuro de Nadia entre sus dedos manicurados, y cortó. El sonido fue pequeño. El silencio que siguió fue enorme. Nadia no gritó. No lloró. Simplemente presionó ambas manos sobre su vientre, como si pudiera proteger la vida dentro de ella de un mundo tan filoso, y dejó que una sola lágrima resbalara por su mejilla. Bianca sostuvo el cabello cortado como un trofeo y le dijo a todo el salón que la criada se veía más presentable ahora. Algunos invitados rieron, inseguros. La mayoría simplemente se quedó mirando, y fue en ese exacto momento cuando las puertas al final de la escalera se abrieron, y Lucas Falcone entró. Lucas se quedó paralizado. Vio a su prometida sosteniendo un puñado del cabello de una mujer embarazada. Vio a la criada temblando, a punto de desplomarse. Vio el parche irregular recién cortado cerca de su sien. Y vio a 40 rostros silenciosos esperando para ver qué haría el hombre más despiadado de Providence. Lo que Lucas aún no sabía era porque el apellido de esa mujer se sentía como un fantasma que él mismo había enterrado hacía mucho tiempo. Lo que Bianca no sabía era que acababa de cometer el error más grande de toda su vida, porque la joven a la que acababa de humillar cargaba un secreto que terminaría un compromiso, expondría un asesinato, y haría añicos al imperio Falcone desde adentro hacia afuera. Si eres de las personas que cree que la crueldad siempre regresa, dale like a este vídeo ahora mismo y cuéntame en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que las personas más silenciosas suelen cargar las verdades más pesadas, y suscríbete al canal, porque historias como esta, de las que te rompen el corazón antes de sanarlo, son exactamente lo que hacemos aquí. Ahora volvamos al principio, a la noche en que todo cambió, y descubramos quién era realmente Nadia Petrova, 6 horas antes de que esas tijeras se cerraran sobre su cabello. La mansión Falcone todavía estaba envuelta en la luz dorada y pálida de la tarde, y Nadia Petrova estaba arrodillada sobre el piso de mármol del gran salón, con una mano apoyada contra la piedra y la otra sosteniendo la parte baja de su espalda, que le dolía con cada respiración. En su 7º mes de embarazo, cada movimiento de agacharse se había convertido en una negociación con su propio cuerpo, y Nadia había aprendido a negociar en silencio, sin quejarse, porque en esa casa la queja era un lujo que alguien como ella no tenía permitido darse. Nadia limpió cada vena del mármol hasta que reflejó las formas de las arañas de cristal que colgaban en lo alto, arañas que valían más dinero del que ella podría ganar en 10 años. Y Nadia se decía a sí misma que si hacía bien su trabajo, si se mantenía suficientemente pequeña y suficientemente callada,
entonces esta noche pasaría como cualquier otra, y ella regresaría a su pequeño cuarto en el ala de servicio, detrás de la cocina, sin que nadie recordara que había estado ahí. Esa era la primera regla no escrita que le habían enseñado. Cuando Nadia entró a esta casa tras la trágica muerte de su esposo, al principio se vio obligada por una montaña de deudas orquestada por la familia Rossi. Pero rápidamente convirtió su situación en un arma, transformando su empleo forzado en la coartada perfecta para buscar la verdad sobre su hermano, lo cual significaba que tenía que ser invisible. No dejes que nadie te vea. No dejes que nadie te escuche. Y sobre todo, nunca dejes que el amo de la casa note tu existencia. Porque en el mundo de la familia Falcone, ser notada usualmente significaba problemas, y los problemas en esa casa rara vez terminaban con suavidad. Nadie había absorbido esa lección tan profundamente que se había filtrado en la forma en que caminaba, sus hombros siempre un poco encorvados, sus ojos siempre bajos hacia el piso, su voz, cuando se veía obligada a usarla, tan delgada como un suspiro. Y Nadia sabía que esa misma invisibilidad la había mantenido a salvo durante sus meses recientes de duelo y de búsqueda. Había conseguido este trabajo gracias a la silenciosa compasión de Gino, segura de la misma forma en que un ratón está seguro cuando sabe evitar los pasos. Nadia se levantó lentamente, sujetando el borde de la larga mesa que estaban cubriendo con un mantel blanco impecable en preparación para la fiesta. Y en ese instante, el dolor de su espalda se disparó con tanta fuerza que tuvo que cerrar los ojos, tomar una respiración profunda y colocar la palma de su mano sobre la curva redonda de su vientre, donde la pequeña vida en su interior se movía, como si pudiera sentir el cansancio de su madre. Nadia le susurró algo al bebé muy suavemente. Una promesa que había repetido cientos de veces durante noches sin dormir, que ella se las arreglaría, que encontraría la manera, que sin importar cuán frío se volviera este mundo, el bebé siempre tendría un lugar cálido, y ese lugar serían sus brazos. Fue entonces cuando la voz baja y serena de Gino Verlaine sonó detrás de ella, el viejo mayordomo que había servido a esta familia por casi 30 años, un hombre de cabello plateado peinado con cuidado y ojos que cargaban un cansancio antiguo, conocido solo por quienes habían vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Gino le dijo a Nadia que se sentara y descansara un momento, con voz gentil pero firme. Y cuando Nadia comenzó a protestar diciendo que todavía había demasiado trabajo antes de que llegaran los invitados, Gino solo negó con la cabeza y puso un pequeño sándwich en su mano, uno que había tomado a escondidas de la cocina, diciéndole que una futura madre no podía trabajar con el estómago vacío, que el bebé necesitaba alimento, sin importar si los amos de esta casa alguna vez pensaban en eso o no. Nadia lo miró con una gratitud que se le atoraba en la garganta, porque desde que había llegado, Gino había sido la única persona en esa casa llena de gente poderosa y fría que la había tratado como un ser humano, y no simplemente como una sombra que sabía limpiar. Gino se sentó en la silla frente a ella, miró en silencio hacia la gran escalera que llevaba al piso de arriba, donde su amo se había encerrado en su estudio, y luego bajó la voz y le dijo que esta noche debía tener más cuidado que nunca. Que la mujer que estaba a punto de convertirse en la señora de esta casa no era alguien que entendiera la misericordia, y que a veces las personas que más ansiaban el poder eran también las que más fácilmente podían aplastar a la persona más débil en la habitación, solo para demostrar que podían hacerlo. Nadia asintió, tragando el bocado de pan junto con la ansiedad que le crecía en el pecho. Se dijo a sí misma que mantendría la distancia, que se escondería entre las sombras de la cocina, que no dejaría que nadie la notara. Pero incluso mientras lo pensaba, había algo en los ojos de Gino, una duda, un miedo que él intentaba esconder, que hizo que Nadia sintiera que esta noche no sería como cualquier otra, que una tormenta se acercaba cuya forma aún no podía ver. Y que sin importar cuánto se esforzara por ser invisible, a veces el destino todavía encontraba la manera de arrastrar a las personas más pequeñas y sin voz hacia la luz, obligándolas a pararse frente a la mirada de todo un mundo que nunca había querido verlas. Después de que Gino regresara a los últimos preparativos, Nadia se quedó sola en la silla del rincón de la cocina, con la mano todavía sobre su vientre, y su mente regresó a la noche devastadora en que su mundo entero se derrumbó con una sola llamada telefónica. Le dijeron que fue un accidente. Le dijeron que Tomás se había resbalado y caído en el puerto donde trabajaba, que había estado oscuro, que el piso estaba mojado, que era uno de los riesgos del oficio. Y se lo dijeron con esas voces planas y ensayadas de personas que habían memorizado la explicación antes de que ella siquiera tuviera oportunidad de preguntar. Pero Nadia conocía a su esposo. Conocía sus manos firmes, conocía la forma en que se movía entre cajas y cables con el cuidado de un hombre que siempre pensaba en el hijo que estaba por llegar al mundo.
Y en lo más profundo de su corazón, Nadia nunca creyó que él simplemente hubiera perdido el equilibrio. Tomás había sido un hombre tierno, tan tierno que casi rozaba lo delicado, un mecánico de manos manchadas de aceite y un corazón que seguía soñando con cosas más grandes que la vida estrecha que llevaban. Tomás le había prometido que en solo unos meses más, una vez que resolviera algunos asuntos, dejarían esta ciudad. Empezarían de nuevo en algún lugar lejos de los nombres que hacían que la gente bajara la voz al mencionarlos. Nadia nunca supo qué eran esos asuntos, porque Tomás siempre esquivaba sus preguntas. Siempre decía que no quería involucrarla, que había cargas que un esposo debía llevar solo para proteger a su esposa y a su hijo. Y ahora que él yacía bajo tierra, ese silencio se había convertido en el legado más pesado que le dejó, un espacio vacío repleto de preguntas sin respuesta. Junto con ese vacío llegó una deuda, una cifra cuyo origen ella ni siquiera comprendía del todo, que apareció como de la nada justo después del funeral. Papeles que nunca firmó. Recordatorios corteses pero fríos de que su esposo había pedido prestado a gente que no acostumbraba a que se les negara lo que se les debía. Y fue esa deuda, que ahora Nadia comprendía que era una trampa diseñada para quebrarla, junto con la necesidad ardiente de encontrar a Víctor, lo que la llevó hasta las puertas de la mansión Falcone. Nadia tomó la peligrosa decisión de meterse a sí misma y a su hijo por nacer dentro de esos fríos muros de piedra, porque creía que la respuesta a todo estaba ahí dentro. En medio de esos pensamientos tan pesados, un pequeño sonido la trajo de vuelta al presente, los pasos cautelosos de un niño pequeño. Cuando Nadia levantó la mirada, vio a Toby de pie en la puerta de la cocina, de 8 años, delgado dentro de un suéter demasiado grande para él, con los ojos abiertos, brillantes de curiosidad y de duda. El niño era hijo de un guardia que alguna vez trabajó para esta familia, un hombre ya fallecido. Ahora Toby vivía en un pequeño cuarto en el ala de servicio, protegido por la casa de esa manera reticente en que la gente protege algo que no tiene el corazón para desechar, pero tampoco se molesta en cuidar de verdad. Nadia era la única persona en la mansión que le daba ternura, y el niño se la devolvía con el afecto puro y fiel que solo los niños solitarios saben dar. Toby corrió hacia ella, puso su manita sobre el vientre de Nadia, como hacía a menudo, y preguntó en un susurro si el bebé se había movido hoy. Cuando Nadia sonrió y asintió, guiando la mano del niño hasta el lugar exacto donde acababa de sentir que el bebé se movía, el rostro de Toby se iluminó con una alegría tan clara e inocente que, por un momento, hasta la cocina sombría pareció entibiarse. Nadia le dijo que esta noche debía portarse bien, que debía quedarse en su cuarto y no salir una vez que llegaran los invitados. Toby asintió con solemnidad, con esa manera de un niño demasiado acostumbrado a hacerse pequeño. Al mirarlo, Nadia vio reflejado ahí el futuro de su propio hijo, un niño creciendo en los rincones escondidos del mundo adulto, aprendiendo a ser callado, a ser invisible, a agradecer las migajas de lástima. Y eso le apretó el corazón con más dolor que cualquier deuda. Nadia le acarició el cabello enredado, prometiéndose en silencio que sin importar el precio que tuviera que pagar, no dejaría que su hijo, ni este niño, pasaran toda una vida en la oscuridad como ella. Que había venido a esta casa no solo para huir, sino también para buscar, y que no se iría hasta encontrar aquello por lo que había venido. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, el aire dentro de la mansión cambió hacia una especie de tensión cortés, risas falsas y el sonido de las copas chocando entre sí, esparciéndose por el gran salón. Y en medio de todo eso, Bianca Rossi se movía como una mujer acostumbrada a que cada mirada se posara sobre ella. Bianca no simplemente caminaba, interpretaba cada paso, con la barbilla levantada lo justo para mirar hacia abajo a quien no cargara el apellido de una de las familias poderosas. En sus ojos fríos y afilados había un cálculo que nunca descansaba, el cálculo de una mujer que siempre medía a quien valía la pena complacer y a quien podía pisotear sin consecuencias. Esta noche se suponía que sería la noche de Bianca, la noche en que todo el bajo mundo reconociera el lugar que estaba por ocupar, junto al hombre más poderoso de Providence, y había esperado demasiado tiempo por este momento como para permitir que algo lo arruinara. Y sin embargo, incluso en su triunfo, Bianca cargaba una inquietud que jamás admitiría en voz alta, una sospecha ardiente sobre el hombre con el que estaba a punto de casarse. Porque durante todos los meses de su compromiso, Bianca nunca había sentido de parte de Lucas el tipo de afecto que se supone que debe contener un matrimonio, solo cortesía fría, miradas distantes, y la sensación constante de que el corazón de Lucas Falcone estaba encerrado detrás de una puerta para la cual ella no tenía llave. Y luego, en un momento que Bianca jamás olvidaría, lo había atrapado.
la forma en que los ojos de Lucas se habían detenido un segundo de más sobre la criada embarazada mientras él cruzaba el gran salón esa tarde. No una mirada de deseo, sino algo que la inquietó todavía más, atención, un destello de confusión, como si algo en esa mujer lo hubiera hecho detenerse en medio de sus propios pensamientos. Bianca recordó ese momento como alguien recuerda un rayón sobre una joya preciosa. Y desde entonces, la forma en que Bianca miraba a Nadia ya no era simple desdén hacia alguien inferior, sino que se había manchado de algo más venenoso, los celos de una mujer que se sentía amenazada por la persona misma en la que nunca debería haber tenido que pensar. Bianca le preguntó a una de las sirvientas quién era esa criada embarazada, y cuando escuchó la respuesta, que era solo una empleada de limpieza, una viuda, Bianca solo curvó los labios en una sonrisa apenas visible. Pero en su corazón lo recordó, y esperó su oportunidad. Mientras tanto, lejos de las risas y las luces del gran salón, arriba, Lucas Falcone estaba de pie junto a la ventana de su oscuro estudio, con el teléfono pegado al oído, endureciendo el rostro con cada palabra que decía la persona del otro lado. La llamada era sobre un cargamento que debió haber llegado al puerto 3 noches antes pero que había desaparecido sin dejar rastro, y con él, el dinero y las promesas cuyo incumplimiento podía encender una guerra entre familias. Pero no fue el cargamento lo que hizo que los dedos de Lucas se tensaran alrededor del teléfono. Fue un nombre que la persona del otro lado acababa de mencionar, un nombre que no se había pronunciado en su imperio desde hacía mucho tiempo, un nombre ligado a deudas sin saldar y a gente que había desaparecido. El nombre, Víctor. Lucas volvió a preguntar, con voz baja y peligrosa, exigiendo que el otro hombre repitiera lo que había dicho y explicara por qué ese nombre había resurgido justo esta noche. Y cuando la respuesta fue solo balbuceos y fragmentos dispersos de información, Lucas terminó la llamada con una ira fría creciendo en su pecho. Lucas se quedó ahí un largo rato, en la oscuridad, mirando el jardín a través del cristal de la ventana, sintiendo que algo andaba mal, deslizándose por la noche como una corriente de aire frío, el instinto de que los hilos del pasado comenzaban a tensarse, y de que la fiesta de compromiso allá abajo, con toda su exhibición y esplendor, no era más que una superficie frágil ocultando cosas a punto de romperse. Lucas no sabía que solo unas horas después, todos esos hilos, el nombre del pasado, la criada cuya presencia había capturado su mirada por accidente, y la mujer que lo esperaba abajo bajo la fachada de un matrimonio de alianza, se entrelazarían en un nudo que nadie en esa casa podría desatar con suavidad. El eco de las pesadas puertas de caoba cerrándose en lo alto de la gran escalera marcó un cambio abrupto en la atmósfera del salón de baile de abajo. La calidez dorada y superficial de la fiesta de compromiso pareció evaporarse en un instante, reemplazada por una presión sofocante que dejó paralizados a los 40 invitados aristocráticos. Lucas Falcone no simplemente bajó las escaleras, descendió con una gravedad calculada y rítmica, cada paso un testimonio silencioso del poder absoluto que ejercía sobre esta ciudad. Su rostro era una máscara de piedra ilegible, pero sus ojos oscuros ardían con una intensidad letal que provocó un escalofrío colectivo en el salón. Hombres que habían pasado toda su vida orquestando violencia bajaron instintivamente la mirada, incapaces de sostener los ojos del jefe cuando éste se movía con semejante compostura aterradora. Lucas había salido de su estudio con el fantasma pesado del nombre Víctor pesando en su mente. Pero la realidad que lo recibía al pie de la escalera era una tormenta completamente distinta. Sus ojos recorrieron el perímetro, fríos y disectivos, atravesando de inmediato la fachada de la multitud para catalogar cada detalle crudo de la escena. Vio las manos manicuradas de su prometida, Bianca Rossi, todavía elevadas en una muestra grotesca de triunfo, sosteniendo un grueso mechón de cabello oscuro cortado con violencia. Vio el parche irregular y arruinado cerca de la sien de la criada temblorosa, cuyo rostro pálido estaba marcado por una sola lágrima congelada. Y vio a 40 rostros silenciosos y cómplices esperando ver cómo reaccionaría el hombre más despiadado de Providence ante una exhibición de sadismo absoluto bajo su propio techo. El aire se volvió tan denso de tensión que el simple acto de respirar se sentía como una provocación peligrosa. Bianca, malinterpretando el silencio absoluto de su prometido como una forma de diversión oscura, o quizás como aprobación indiferente, dio un paso adelante con confianza, su costoso vestido de seda susurrando suavemente contra el piso de mármol. Abrió la boca, con la voz goteando una dulzura calculada, preparándose para restarle importancia a la horrible escena como si fuera un asunto disciplinario trivial sobre una sirvienta que se había excedido. Pero Lucas no le permitió pronunciar ni una sola sílaba de su justificación ensayada. Con un solo movimiento tajante de su mano enguantada, la cortó por completo,
un gesto tan final y absoluto que las palabras a medio formar murieron instantáneamente en la garganta de Bianca. Lucas no miró a su prometida. No le concedió la dignidad de su mirada. En cambio, su atención permaneció fija por completo en la mujer frágil y embarazada que parecía a punto de desplomarse sobre el piso de piedra en cualquier momento. Para Lucas, esta mujer se suponía que era un fantasma invisible, una empleada de limpieza sin nombre que se mezclaba entre las sombras de sus pasillos. Y sin embargo, al ver su dignidad fracturada y la manera defensiva en que protegía a su hijo por nacer, un dolor extraño e inexplicable le atravesó el pecho. Fue un instinto más antiguo que su imperio, un despertar violento y repentino de un impulso protector que él creía haber enterrado junto con su difunta esposa. El apellido Petrova ya había encendido una llama de sospecha en su mente durante la llamada telefónica de arriba. Pero al mirar a esta mujer ahora, el peligro abstracto del pasado se transformó de repente en una realidad visceral parada justo frente a él. Moviéndose con una lentitud deliberada que mantuvo a todo el salón como rehén, Lucas cruzó la enorme distancia del salón de baile, ignorando por completo a Bianca, como si fuera nada más que un fantasma. El silencio en el salón era tan profundo que el suave roce de sus movimientos pareció retumbar como un trueno. Cuando llegó junto a la criada temblorosa, hizo algo que desafiaba cada ley no escrita del bajo mundo criminal. Sin decir una palabra, se desabotonó su elegante saco de lana oscura, se lo quitó con manos firmes, y lo colocó con suavidad sobre los hombros temblorosos de Nadia. Aquel gesto no fue simplemente un acto de consuelo temporal. En el lenguaje simbólico y brutal de las familias de Providence, era una declaración absoluta de santuario. Al poner sus propios colores sobre ella, Lucas le estaba informando a cada entidad poderosa del Estado que esta mujer embarazada estaba ahora bajo su protección personal e intocable. Cualquiera que se atreviera a mirarla con desprecio desde ese momento en adelante respondería directamente ante el cañón de su arma. Nadia levantó la mirada, sus ojos anchos y llenos de lágrimas encontrándose con los de Lucas por primera vez, su respiración entrecortada mientras luchaba por comprender por qué el aterrador amo de la casa la protegía de los lobos. En ese fugaz segundo de contacto visual directo, Lucas sintió una descarga de profundo reconocimiento recorrerle las venas. Había algo enterrado en lo más profundo del rostro de Nadia, algo en la profundidad desafiante y dolorosa de su mirada que se sentía inquietante, agónicamente familiar, como una melodía a medio recordar de una infancia que él había intentado olvidar. Lucas tragó saliva ante el nudo repentino de emoción en su garganta, apretando la mandíbula con tanta fuerza que los músculos le saltaron bajo la piel. Lucas giró levemente la cabeza, y su voz cortó el silencio mortal del salón como una hoja congelada mientras se dirigía al viejo mayordomo que esperaba ansioso cerca del arco de la cocina. Le ordenó a Gino que sacara a Nadia del salón de baile de inmediato, que encontrara un espacio tranquilo en el ala este, y que llamara a un doctor sin perder un solo instante. Gino dio un paso al frente de inmediato, sus ojos antiguos brillando con una mezcla de inmenso alivio y profunda ansiedad, sabiendo que aunque el peligro inmediato para Nadia había pasado, se acababa de declarar una guerra mucho más grande en el corazón del Imperio Falcone. Mientras el viejo mayordomo guiaba con suavidad a la mujer frágil a través de la multitud, que se abría como el mar frente a ellos, Lucas permaneció de pie en el centro absoluto del gran salón. Se quedó con la espalda completamente vuelta hacia su prometida, una ejecución pública de su estatus que humillaba el apellido Rossi mucho más profundamente que cualquier golpe físico. Bianca se quedó paralizada, su rostro pasando de la certeza engreída a una máscara pálida y horrorizada de vergüenza pública absoluta, al darse cuenta del peso catastrófico del error que acababa de cometer. Los poderosos invitados comenzaron a apartar la mirada, sus murmullos disolviéndose en la aterradora comprensión de que la frágil pieza que mantenía unida a su ciudad acababa de hacerse pedazos por un solo par de tijeras. Lucas contempló el vacío de su propia casa, con el corazón volviéndose de hielo mientras se preparaba para desmantelar la alianza, las mentiras, y a todo enemigo que se hubiera atrevido a derramar sangre sobre su piso de mármol. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ellos, cortando los murmullos tensos del salón. Gino y Lucas llevaron a Nadia de inmediato a una pequeña sala en el ala este, lejos del ruido de la fiesta, habiendo ya llamado al doctor Hallis Grant, el médico privado que había servido a la familia durante muchos años y en quien confiaban los secretos más profundos de la mansión. En el momento en que la recostaron sobre el sofá, Nadia hizo una mueca de dolor repentina, con una mano aferrada al borde del saco de lana oscura que Lucas acababa de ponerle, y la otra envuelta alrededor de su vientre, mientras un calambre inesperado le subía con tanta fuerza que le cortaba la respiración. Su rostro se puso pálido,
el sudor le perlaba la frente, y susurró con pánico que algo no andaba bien, que sentía dolor. Y en ese preciso instante, la compostura fría del rostro de Lucas se quebró por primera vez, no con ternura, sino con una urgencia cortante, mientras le gritaba al sirviente que trajera al doctor más rápido. Cuando Halis Grant entró a toda prisa con su maletín médico, de inmediato le pidió a todos que se hicieran a un lado para poder trabajar. Y durante los siguientes minutos tensos, todo el cuarto se hundió en un silencio quebrado solo por la respiración entrecortada de Nadia y las preguntas en voz baja del doctor. Le tomó la presión, escuchó el latido del bebé con su estetoscopio, frunciendo el ceño cuando la lectura resultó más alta de lo seguro. Luego levantó la vista y dijo con voz grave que esta mujer había sufrido un shock severo, que un nivel de estrés así en el 7º mes definitivamente podía provocar un parto prematuro, y que si no se le mantenía en absoluta calma, tanto ella como el bebé corrían peligro. Esas palabras cayeron sobre el cuarto como una piedra, y Lucas se quedó inmóvil junto a la ventana, con la mandíbula apretada, porque acababa de darse cuenta de que la crueldad cometida bajo su techo esta noche no había sido solo un insulto, sino algo que casi había cobrado 2 vidas. Lucas salió de la habitación en silencio para atender la alianza que se derrumbaba, ordenando a los guardias que mantuvieran a Bianca y a sus invitados estrictamente alejados del ala este por el resto de la noche. Cuando el cuarto volvió a quedar en calma y la respiración de Nadia se estabilizó lentamente bajo las palabras tranquilizadoras del doctor, Lucas se acercó un poco más. Y mientras el doctor Grant recogía sus instrumentos, le hizo a Nadia algunas preguntas para completar el registro, su nombre completo, su edad. Y cuando Nadia respondió suavemente que su nombre era Nadia Petrova, ese apellido apenas había salido de sus labios cuando Lucas se quedó repentinamente inmóvil. El nombre Petrova golpeó algo profundo en su memoria, un hilo tenue que lo llevaba de regreso al pasado, de regreso al nombre Víctor que había escuchado por teléfono solo unas horas antes. Y en ese momento, la atención de Lucas hacia esta mujer se convirtió abruptamente en algo completamente distinto. Ya no era simplemente la responsabilidad de un amo hacia una sirvienta lastimada dentro de su casa, sino la vigilancia dolorosa de un hombre que acababa de percibir hilos invisibles tensándose alrededor de su hogar. Y que la mujer que yacía frente a él ahora, con el apellido que acababa de pronunciar, tal vez no era la don Nadie que él había creído que era. Después de dejar a Nadia al cuidado del doctor Grant y de Gino, Lucas salió de la habitación con los hilos de su mente todavía tensándose, y encontró a Bianca esperando en su estudio privado, donde había entrado sin permiso, como si esta casa ya le perteneciera. La puerta apenas se había cerrado detrás de él cuando la confrontación estalló, no con gritos, sino con palabras tan afiladas como cuchillos, dichas en voz baja, el idioma de las personas acostumbradas a esconder la violencia bajo un caparazón de compostura. Bianca habló primero, con la voz mezclando dolor y furia, preguntándole a Lucas si entendía lo que acababa de hacer, que había defendido públicamente a una criada frente a todo el círculo alto de la ciudad, que la había convertido en el hazmerreír justo la noche de su compromiso. Y todo eso solo por una mujer que no tenía nada más que un vientre embarazado y una historia lastimera. Lucas la miró largo rato antes de responder, y cuando habló, su voz no se elevó en absoluto. Solo se volvió más fría. Le dijo que lo que le repugnaba no era que ella se hubiera convertido en el hazmerreír, sino que pudiera mirar a una mujer embarazada y ver solo una oportunidad para exhibir poder, que lo que ella llamaba enseñarle una lección a alguien inferior, en realidad, solo le había revelado a él quién era ella de verdad. Bianca soltó una risa amarga y despectiva. Le dijo que hablaba como si fuera un santo, cuando ambos sabían perfectamente que el imperio que él gobernaba se había construido sobre cosas mucho más despiadadas que un corte de tijeras, que él fingía ser moral solo porque una criada tenía una cara que lo hizo mirar 2 veces. Y en el instante en que esas palabras se le escaparon de la boca, Bianca se dio cuenta de que había revelado los mismos celos que había intentado esconder. Lucas no respondió a eso, pero su silencio pesó más que cualquier negación. Y en ese silencio, Bianca sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a hundirse. Justo cuando la tensión llegaba a su punto máximo, el teléfono de Bianca sonó, y el nombre brillando en la pantalla la hizo quedarse helada. Su padre, Franco Rossi, el jefe de la familia aliada que este matrimonio había sido arreglado para unir. Bianca contestó, y la voz de Franco sonó lo suficientemente fuerte como para que Lucas escuchara fragmentos, una voz profunda, paciente de una manera peligrosa, preguntando a su hija qué estaba pasando, porque la noticia del incidente en la fiesta le había llegado en minutos. Bianca miró a Lucas, luego se fue hacia una esquina del cuarto y bajó la voz. Pero la conversación se volvió más tensa por segundo, y cuando colgó y se dio la vuelta, su rostro había cambiado,
su arrogancia ahora mezclada con un nuevo miedo. Le dijo a Lucas que su padre quería hablar con él directamente. Solo unos minutos después, el propio Franco llegó a la mansión, entrando al estudio con la actitud de un hombre acostumbrado desde hace mucho tiempo a que sus palabras se obedecieran como órdenes. No perdió el tiempo en cortesías. Le recordó a Lucas directamente que la alianza entre las dos familias no era un asunto de emociones, sino un asunto de supervivencia, que la frágil paz entre los poderes de Providence se había mantenido durante años precisamente gracias a matrimonios como este, y que si Lucas permitía que un arranque impulsivo por una criada rompiera el compromiso, entonces lo que estaría rompiendo no era solo una promesa, sino todo el equilibrio que mantenía a la ciudad de ahogarse en sangre. Franco hablaba con voz calmada, pero cada palabra era una amenaza envuelta en terciopelo. Le recordó a Lucas que otras familias esperaban cualquier señal de fractura para lanzarse a aprovecharla, que una guerra entre familias drenaría ríos de dinero y llenaría cementerios, y que Lucas era demasiado sabio como para cambiar todo eso por un momento de lástima. Lucas escuchó con un rostro que no revelaba nada. Pero dentro de su mente, las piezas se movían, porque se dio cuenta de que la reacción de Franco había sido demasiado rápida, demasiado fuerte, demasiado forzada para un incidente que en la superficie parecía no ser más que el corte del cabello de una sirvienta. Y una pregunta comenzó a encenderse en él. ¿Por qué este hombre poderoso temía tanto la posibilidad de que él notara a una viuda sin nombre? ¿Y qué se estaba amenazando realmente bajo la superficie de un matrimonio de alianza que apenas ahora empezaba a sospechar que nunca había entendido del todo? Ya entrada la noche, después de que se fueran los últimos invitados y la mansión se hundiera lentamente en el pesado silencio de una noche anormal, Gino ayudó a Nadia a regresar a su pequeño cuarto en el ala de servicio, detrás de la cocina, para que descansara como el doctor Grant había indicado. Pero en el momento en que la puerta se abrió, ambos se quedaron paralizados. Esa frágil seguridad que Nadia había mantenido cuidadosamente desde su trágica pérdida se hizo pedazos en un instante, reemplazada por la fría certeza de que los peligros de esta casa finalmente habían violado su santuario. Su cuarto, normalmente ordenado hasta la severidad, había sido revuelto por completo. El pequeño baúl de madera bajo la cama había sido arrastrado y abierto de golpe. La ropa estaba esparcida por el piso. El delgado colchón estaba volteado, y las pocas pertenencias de Nadia yacían tiradas, como si alguien hubiera estado buscando algo específico con desesperación. Nadia se quedó de pie, paralizada en el umbral, con una mano aferrada al marco de la puerta para mantener el equilibrio, y la otra instintivamente sobre su vientre. La frágil sensación de seguridad que había intentado construir durante sus agotadores meses escondiéndose se hizo añicos en un instante, dejándola completamente expuesta a los peligros de la casa. Un ladrón se habría llevado algo. Pero aquí, nada faltaba. Solo había habido búsqueda, solo el mensaje de que alguien quería que ella supiera que había estado adentro, que en ningún lugar de esta casa estaba a salvo. Y entonces Nadia lo vio, colocado deliberadamente sobre su almohada entre el desorden, un papel doblado. Y cuando Gino lo tomó y lo abrió con las manos ligeramente temblorosas, las palabras escritas ahí dentro hicieron que su rostro palideciera. Era una advertencia breve pero escalofriante, recordándole a Nadia cuál era su lugar, diciéndole que guardara silencio y mantuviera la cabeza baja si todavía quería que el bebé en su vientre siguiera a salvo, y que algunas cosas era mejor dejarlas dormidas bajo tierra junto a los muertos. Nadia leyó esas líneas y todo su cuerpo se congeló, porque la amenaza no iba dirigida a su trabajo ni a su posición, como parecía en la superficie, sino directamente al secreto que ella había cargado consigo dentro de esta casa, la verdadera razón por la que había aceptado vivir entre gente peligrosa. Y eso significaba que alguien en esta mansión sabía, o al menos sospechaba, que ella no era simplemente una viuda que había venido a trabajar para pagar una deuda. Gino recorrió el cuarto con la mirada de un hombre que había vivido demasiado tiempo en este mundo como para no entender el significado de lo que tenía frente a él. Luego bajó la voz y le dijo algo que le apretó aún más el miedo a Nadia por dentro, que ningún extraño podía atravesar las capas de seguridad alrededor de la mansión y llegar hasta el ala de servicio sin ser detectado, que la reja, los guardias y las cámaras estaban estrictamente controlados, y que eso solo podía llevar a una conclusión. La persona que había hecho esto era alguien de dentro de la casa, o alguien que fue dejado entrar por alguien de dentro de la casa. Ese pensamiento sembró en ambos una inquietud más terrible que la amenaza misma, porque significaba que el enemigo no estaba en algún lugar allá afuera, más allá de los muros, sino que se movía entre ellos, usando el mismo uniforme, inclinándose ante los mismos amos. Tal vez era uno de los sirvientes que Nadia veía todos los días.
Tal vez uno de los guardaespaldas que siempre estaban parados en silencio en los rincones de las habitaciones. O tal vez alguien en quien ella nunca hubiera pensado en sospechar. Nadia comenzó a repasar en su mente cada rostro de la mansión, preguntándose cuál de ellos la había estado observando, cuál había leído algo en los gestos que ella creía haber escondido perfectamente. Y esa sospecha se esparció como una mancha de aceite, enturbiando cada frágil relación que alguna vez creyó tener en esa casa. Gino dobló el papel de nuevo y lo guardó en el bolsillo de su saco, advirtiéndole a Nadia que no le contara a nadie sobre esto, ni siquiera al amo, hasta que entendieran con más claridad a qué se enfrentaban. Porque en una casa donde la lealtad se podía comprar con dinero o doblegar con miedo, confiar en la persona equivocada a veces era más peligroso que no confiar en nadie. Esa noche, Nadia se acostó en la cama que acababan de ordenar de nuevo, con los ojos bien abiertos, mirando el techo oscuro, con una mano sobre su vientre, donde su hijo dormía en paz, sin saber nada. Y por primera vez desde que había puesto un pie ahí, Nadia comprendió que había despertado algo más peligroso de lo que jamás había imaginado, que el secreto que cargaba había comenzado a cazarla por sí solo, y que para proteger a su hijo, ya no podría seguir escondiéndose en la oscuridad. A la mañana siguiente, mientras la mansión seguía adormilada bajo la fina neblina que cubría el jardín, Gino fue a buscar a Nadia a la cocina vacía y cerró la puerta con cuidado, porque después de lo que había pasado la noche anterior, ya no podía seguir fingiendo que ella era simplemente una viuda que había llegado ahí en busca de trabajo. Gino se sentó frente a ella, con sus viejos ojos mirándola de frente, con una sinceridad que rara vez encontraba en esta casa. Le dijo que era momento de ser honesta con él, que la amenaza dejada sobre su almohada no iba dirigida a una sirvienta cualquiera, y que si quería que él la ayudara a proteger a ella y al bebé, necesitaba conocer la verdad que había estado escondiendo todo este tiempo. Nadia se quedó en silencio un largo rato, con las manos entrelazadas con fuerza sobre su vientre, mirando al hombre que la había tratado con amabilidad desde que llegó, sopesando el precio de la confianza en un lugar donde confiar en la persona equivocada podía costarle la vida. Pero al final, el cansancio de cargar un secreto demasiado pesado para llevarlo sola la venció. Y comenzó a hablar. Nadia le contó que tenía un hermano mayor llamado Víctor, la única familia que le quedaba en el mundo después de que sus padres murieran, muchos años atrás. Un joven inteligente pero imprudente, siempre desesperado por escapar de la pobreza a través de atajos. Nadia le había advertido una y otra vez que eran peligrosos. Víctor se había enredado en préstamos con gente que pertenecía al bajo mundo de Providence, gente que operaba bajo la sombra de la familia Falcone. Y cuando esas deudas crecieron tanto que ya no pudo pagarlas, Víctor comenzó a asustarse, comenzó a contarle fragmentos rotos sobre haber visto algo que no debía haber visto, sobre saber cosas que no debía haber sabido. Luego, un día, antes de la tragedia que se llevó a su esposo, Víctor desapareció sin despedirse, sin dejar rastro. Su teléfono muerto, su cuarto rentado abandonado, y cada esfuerzo que Nadia hizo por encontrarlo se topó con un muro de silencio. Sus conocidos negaban con la cabeza y miraban hacia otro lado. La policía tomaba su reporte de persona desaparecida solo para archivarlo en algún cajón que nadie se molestaba en volver a abrir. A nadie le importaba lo suficiente. Nadia dijo que había pasado meses siguiendo las pistas más pequeñas. Y cada camino, cada nombre, cada susurro asustado la llevaba de regreso al mismo lugar, esta casa, esta familia, el apellido Falcone. Y por eso había hecho lo más temerario que había hecho en su vida. Había encontrado la manera de convertirse en criada dentro de la misma mansión de las personas que ella creía que tenían la respuesta a la desaparición de su hermano. Aceptó la necesidad de volverse invisible para poder escuchar, observar y buscar desde adentro. Dijo que desde que había entrado a esta propiedad, había vivido en un estado constante de vigilancia, recolectando cada pequeña pieza de información, cada nombre que se le escapaba a la gente en conversaciones que creían que nadie podía escuchar, memorizando todo sin atreverse jamás a preguntar nada que pudiera exponerla. Y que la misma invisibilidad que esta casa le había impuesto se había convertido en el disfraz perfecto para su búsqueda. Gino escuchó con un rostro que se volvía más pesado con cada palabra, porque cada cosa que ella decía encajaba con fragmentos de memoria que él mismo había intentado olvidar, cosas que habían pasado en las sombras de la familia, cosas que a un mayordomo leal le habían enseñado a nunca mencionar. Y Gino se dio cuenta de que la mujer sentada frente a él no era una víctima accidental arrastrada a esta espiral, sino alguien que deliberadamente había entrado a la guarida del tigre con los ojos bien abiertos, cargando a su propio hijo dentro de su cuerpo. Nadia levantó la mirada hacia él, con los ojos húmedos por las lágrimas y a la vez brillando con una determinación asombrosa.
Dijo que sabía que estaba jugando con fuego, que sabía que cada día en esta casa era un día más en que ponía su propia vida y la de su hijo en manos de gente que bien podría haber hecho desaparecer a su hermano. Pero no tenía otra opción, porque Víctor era la última sangre que le quedaba, y prefería morir buscando la verdad antes que vivir el resto de su vida en silencio y con preguntas sin respuesta. Luego bajó la voz y agregó algo que le heló la sangre a Gino, que creía que la desaparición de Víctor y la muerte de su esposo no eran dos cosas separadas, que un hilo oscuro los conectaba, y que la amenaza de la noche anterior era prueba de que ella se había acercado demasiado a algo por lo que alguien había matado para mantener enterrado. Las últimas palabras de Nadia quedaron suspendidas en el aire de la cocina, y Gino se quedó en silencio un largo rato, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, porque sabía que había llegado el momento en que ya no podía seguir callando para protegerse a sí mismo. Le dijo con voz ronca que había servido a esta familia por casi 30 años, el tiempo suficiente para ver cosas que una persona decente nunca debería tener que ver, y el tiempo suficiente para aprender a vivir con secretos que pesaban sobre la conciencia. Pero había un secreto que había cargado durante casi un año, y ahora lo estaba quemando por dentro. Entonces Gino le contó la verdad sobre la noche en que murió su esposo, la verdad que Nadia siempre había sentido en lo más profundo de sí misma, pero que nunca se había atrevido a nombrar. Le dijo que Tomás no se había resbalado, que su muerte no fue un accidente como lo habían presentado, sino un asesinato cuidadosamente organizado, hábilmente disfrazado para que nadie hiciera preguntas. Nadia se cubrió la boca con la mano, todo su cuerpo temblando, pero sin apartar la mirada de él, necesitando escucharlo todo, aunque cada palabra se sintiera como un cuchillo. Gino continuó diciendo que Tomás sabía que Víctor estaba en peligro, y en lugar de abandonar al hermano mayor de su esposa, había hecho lo que un hombre decente haría, lo había escondido, lo había protegido, lo había ayudado a escapar de los hombres que lo cazaban por lo que sabía. Ese acto fue lo que convirtió a Tomás en una espina que había que arrancar, porque los hombres que cazaban a Víctor no podían permitir que un testigo, alguien que sabía demasiado, siguiera con vida y pudiera llegar a hablar. Y entonces Gino pronunció el nombre que pareció congelar todo el cuarto. Dijo que el hombre que había ordenado matar a Tomás no era Lucas Falcone, como ella tal vez había sospechado en secreto todo este tiempo, sino Franco Rossi, el hombre que se había sentado en ese mismo estudio la noche anterior con su peligrosa calma. Nadia se quedó paralizada de la impresión, porque ese nombre acababa de entrar en su vida como el padre de la mujer que la había humillado, y ahora reaparecía como la mano que había asesinado a su esposo. Gino explicó que Franco había operado durante mucho tiempo en las sombras a través de un método astuto. Actuaba en nombre de la familia Falcone, usando el peso de ese apellido para esconder sus propios crímenes, de modo que cualquier camino de investigación, si es que alguna vez lo había, llevara hacia Lucas en lugar de hacia él. De esa manera podía eliminar a quienes se interponían en su camino, y al mismo tiempo, manchar poco a poco la reputación del mismo aliado con el que su hija estaba a punto de casarse. Nadia susurró y preguntó por qué haría Franco todo esto. Gino negó con la cabeza, diciendo que aún no tenía el panorama completo, pero que creía que Víctor había presenciado o descubierto por accidente algo sobre las operaciones ocultas que Franco llevaba a cabo a espaldas de la familia Falcone, una conspiración lo bastante grande como para justificar matar por su silencio, y que el esposo de Nadia había muerto solo por haberse interpuesto entre Franco y ese secreto. Pero lo que le heló la sangre a Nadia más que nada fue cuando Gino bajó la voz y agregó que Bianca sabía, que la consentida hija de Franco no era inocente en esta oscuridad, que sabía exactamente lo que su padre había hecho y había elegido el silencio, había seguido sonriendo en las fiestas, había seguido mirando por encima del hombro a la gente que su familia había destruido, y que la crueldad que le había mostrado a Nadia la noche anterior no era simplemente la arrogancia de alguien con poder, sino tal vez también el miedo escondido de una persona que sabía que esta criada era mucho más peligrosa de lo que aparentaba. Nadia se quedó ahí sentada mientras las lágrimas resbalaban en silencio por su rostro, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se hubiera abierto, porque en un solo instante todo el dolor de los últimos 8 meses se reacomodó en una forma nueva y más terrible. Su esposo había sido asesinado por su bondad. Su hermano había desaparecido por un secreto mortal. Y ella, sin saberlo, había vivido todo este tiempo bajo el mismo techo que los hilos que llevaban de regreso a la persona que había causado todo, sin darse cuenta jamás de que el verdadero enemigo nunca había sido el hombre al que siempre había temido. Mientras Nadia y Gino compartían secretos en la cocina vacía, arriba, Lucas Falcone había pasado toda la noche sin dormir en su estudio, atormentado por el apellido Petrova, que había golpeado su memoria como una piedra lanzada sobre una superficie quieta,
provocando ondas que lo llevaban de regreso a un lugar que había intentado enterrar hacía mucho tiempo. Lucas se sentó frente a su computadora y ante los viejos archivos sacados de la sala de archivo más discreta de la familia, documentos a los que solo él tenía autorización de acceder, y comenzó a rastrear el nombre Víctor, el nombre que había escuchado en la llamada telefónica la noche anterior. Tirando de cada hilo con la paciencia fría de un hombre acostumbrado a despegar capas de mentiras con sus propias manos, encontró el nombre Víctor Petrova en una lista cuidadosamente guardada de deudas, un joven que había pedido prestado a redes que operaban bajo el nombre Falcone. Y lo primero que le llamó la atención a Lucas fue que esas deudas no habían pasado por ningún canal que él controlara personalmente. Estaban registradas en un código que él no reconocía, aprobadas con firmas que él jamás había autorizado. Mientras más profundo cavaba, más crecía su inquietud, porque descubrió toda una red paralela operando dentro de su propio imperio, una corriente subterránea de transacciones, préstamos y órdenes con su nombre estampado, pero moviéndose completamente fuera de su vista, como si alguien hubiera construido una segunda familia dentro de su familia, usando su abrigo para hacer cosas que él desconocía por completo. Luego llegó al nombre de Tomás, el esposo fallecido de la criada. Y cuando comparó las fechas, una forma fría comenzó a emerger. La muerte de ese hombre había sido registrada como un accidente laboral en el puerto. Pero ese puerto caía bajo el control de las redes marcadas con esos símbolos extraños, y el momento de su muerte coincidía de manera demasiado sospechosa con el momento en que Víctor Petrova desapareció de todos los registros. Lucas se quedó sentado en silencio, mientras las piezas dispersas comenzaban a encontrar su lugar dentro de su mente. Un cuñado atrapado en deudas y sabiendo demasiado. Un esposo muerto sin advertencia. Una viuda con el apellido Petrova llegando a trabajar dentro de su propia casa. Y todos esos hilos corriendo a través de la red oculta que alguien había construido a sus espaldas. Lucas se dio cuenta de que Nadia Petrova no era una desconocida que había aparecido por casualidad, que su presencia en esta casa tenía un propósito que ella había mantenido escondido. Y en lugar de sentirse traicionado, algo más se levantó en él, un respeto reticente por el coraje temerario de una mujer que se había atrevido a entrar al lugar más peligroso de todos para buscar la verdad. Pero junto con ese respeto llegó una inquietud cada vez más profunda, porque mientras seguía cavando, comenzó a tocar nombres y fechas mucho más antiguos que el presente, documentos amarillentos de la época en que su padre todavía ostentaba el poder. Y entre esas páginas había algo que sus ojos seguían buscando una y otra vez, una ausencia dejada deliberadamente. Páginas de archivo arrancadas, nombres tachados con tinta negra. Lucas recordó la manera en que su padre alguna vez había aludido, con palabras amargas y evasivas, a un asunto familiar antes de morir, una mancha, un error del pasado que nunca había estado dispuesto a explicar con claridad. Y ahora, sentado entre estos registros mutilados, Lucas comenzó a sospechar que había una verdad más grande que todo lo que estaba buscando, una verdad que su propia familia había enterrado, una verdad de la cual la muerte de Tomás y la desaparición de Víctor eran solo ondas superficiales. Lucas todavía no podía identificar qué era. Pero el instinto de un hombre que había pasado toda su vida entre conspiraciones le decía que el rostro de la criada, el rostro que había hecho que su mirada se detuviera en el gran salón sin que él entendiera por qué, y el sentimiento dolorosamente familiar que le había provocado, no eran coincidencia. El amanecer estaba a punto de llegar a la casa cuando Lucas finalmente empujó la pila de archivos a un lado y se recostó en su silla, con los ojos ensombrecidos mirando hacia el vacío, y el corazón lleno de un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo, desconcierto. Lucas sabía que estaba parado ante el umbral de algo que podía sacudir todo lo que creía entender sobre su familia, sobre su pasado, sobre sí mismo. Y aunque cada instinto le advertía que la verdad detrás de esa puerta traería dolor, sabía que ya no podía dar marcha atrás, porque el nombre Petrova se había convertido en un fantasma resucitado de la tumba, y no conocería un solo momento de paz hasta mirarlo directo a la cara. Atormentado por las páginas arrancadas y los nombres tachados, Lucas no pudo detenerse, y esa mañana fue al único lugar que jamás se había atrevido a abrir desde el día en que su padre murió, una caja fuerte antigua, escondida en lo profundo del estudio privado de su difunto padre, donde se guardaban los documentos más personales. Documentos que su padre nunca permitió que se mezclaran con los negocios de la familia. Lucas todavía recordaba el día en que el abogado le entregó la llave junto con la advertencia de su padre de que había cosas ahí dentro que solo debía abrir cuando estuviera verdaderamente listo para enfrentarlas. Y durante los últimos 2 años la había evitado de la misma manera en que una persona evita una herida sin sanar.
Pero ahora el instinto le decía que la respuesta que buscaba estaba dentro de esa oscuridad. Cuando la puerta de la caja fuerte se abrió con un clic seco, no había oro adentro, ni contratos poderosos como uno hubiera esperado, solo un paquete ordenado de papeles y un sobre amarillento por el tiempo, con su nombre escrito con la letra temblorosa de un hombre parado al final de su vida. Lucas se sentó, abrió el sobre y comenzó a leer la carta que su padre había escrito en los últimos meses antes de que la enfermedad se lo llevara. Y desde las primeras líneas, Lucas sintió que esto no era el último testamento de un jefe, sino la confesión de un padre que había cargado algo pesado toda su vida. En la carta, su padre admitía un secreto que había escondido de toda la familia durante décadas, que cuando era joven, antes de casarse con la madre de Lucas, había tenido un hijo con una mujer a la que la familia jamás habría aceptado, un hijo nacido fuera del matrimonio, rechazado por la propia sangre Falcone, y sacado de su vida para proteger el honor y el orden de la familia. Su padre escribió que ese fue el mayor arrepentimiento de su vida, que había cedido cobardemente a la presión de la familia y había permitido que ese niño creciera sin padre, cargando otro apellido, viviendo una vida completamente separada de la riqueza y el poder que en parte le hubiera correspondido, y que en su vejez había intentado, en silencio, rastrear el paradero de ese hijo, pero jamás había reunido el valor para dar un paso al frente y reclamarlo. Lucas se quedó inmóvil, con la respiración pesada, porque nunca había sabido que tenía un hermano, nunca había sospechado que su padre, tan severo y frío, cargaba un secreto tan profundamente humano en su interior. Y en ese momento, la imagen del padre que creía comprender se rompió en pedazos y se reacomodó en alguien mucho más complicado y herido. Pero la carta no terminaba ahí. Y las siguientes líneas fueron las que verdaderamente le helaron la sangre, porque su padre escribió que él no era el único que conocía el secreto, que alguien lo había descubierto por accidente y lo había usado en silencio como una carta a su favor durante años. Y esa persona era Franco Rossi. Su padre advertía que Franco era mucho más peligroso de lo que su exterior apacible sugería, que había pasado toda su vida construyendo poder en las sombras al guardar los secretos de otras personas, y que hacía mucho tiempo había captado el rastro de la existencia de ese hijo perdido, viéndolo como una amenaza potencial para su plan de tomar el control de la familia Falcone. Lucas comenzó a entender el motivo más profundo que había estado sintiendo vagamente toda la noche, que el matrimonio entre él y Bianca nunca había sido simplemente una alianza, sino un movimiento en el juego largo de Franco para plantar su propia sangre justo en el centro de la familia Falcone. Y que cualquiera que llevara sangre Falcone además de Lucas era un obstáculo que Franco estaría dispuesto a eliminar para monopolizar la herencia a través de su hija. Lucas recordó la reacción inusualmente feroz de Franco la noche anterior ante la posibilidad de que él notara a una viuda sin nombre. Y ahora eso aparecía bajo una luz completamente distinta. No era miedo a un matrimonio roto, sino el miedo de un hombre que veía el peligro de que un hilo del pasado, uno que creía haber cortado, comenzaba a entrelazarse de nuevo. Lucas dejó la carta a un lado, con las manos ligeramente temblorosas, y en su mente el nombre Petrova, el hijo perdido de su padre, la muerte de Tomás y la desaparición de Víctor comenzaron a girar unos alrededor de otros, como fragmentos de una imagen terrible que casi había visto completa. Pero todavía había un último eslabón que no se atrevía a encajar, una posibilidad demasiado grande, demasiado dolorosa, demasiado cercana a la mujer que descansaba bajo su techo. Y sabía que con un solo paso más, con solo una página más del pasado dada la vuelta, todo cambiaría para siempre. El último eslabón que Lucas no se había atrevido a encajar estaba ahí mismo, en el resto de la pila de papeles dentro de la caja fuerte, y con manos temblorosas desató el paquete, pasando cada página hasta encontrar lo que su padre había guardado cuidadosamente junto a la carta de confesión. Un archivo que documentaba la búsqueda silenciosa que el anciano había llevado a cabo en los últimos años de su vida para rastrear el paradero del hijo perdido. Adentro había fotografías viejas, copias alteradas de certificados de nacimiento, y un nuevo nombre que ese niño había cargado a lo largo de su vida después de ser separado del linaje Falcone. Y cuando los ojos de Lucas se posaron sobre ese nombre, el mundo entero pareció detenerse, porque el nombre escrito en la página era Tomás, el esposo fallecido de Nadia, el hombre que Lucas siempre había creído que no era más que un mecánico desconocido que había muerto en un accidente del puerto. Lucas leyó la línea una y otra vez, como si no pudiera confiar en sus propios ojos, comparando la fecha de nacimiento, comparando los detalles en los registros que su padre había reunido. Pieza por pieza encajaban con una precisión implacable, hasta que ya no quedó espacio para la duda. El hermano mayor perdido, el hijo rechazado por su padre, el hijo nacido fuera del matrimonio que llevaba la mitad de la sangre Falcone, era Tomás.
Lucas se quedó congelado en la silla de su difunto padre, con el archivo temblando en su mano, y una ola de emoción que no podía nombrar le cayó encima, porque en ese momento se dio cuenta de que había tenido un hermano mayor todos estos años sin haberlo sabido jamás. Un hermano que había vivido una vida humilde y decente en esa misma ciudad, que había amado a una mujer que soñaba con un hogar, y que murió sin saber jamás que la sangre que corría por sus venas pertenecía a la familia más poderosa de Providence. Pero antes de que ese dolor pudiera asentarse, otra revelación lo golpeó con más fuerza todavía. Porque si Tomás era su hermano, entonces la mujer embarazada que ahora descansaba bajo su techo, la mujer cuyos hombros él había cubierto con su saco para protegerla, la mujer a la que su prometida había humillado y a la que le había cortado el cabello frente a 40 personas, era su cuñada. Y el hijo que ella cargaba en su vientre, la pequeña vida a la que Bianca había llamado bastarda sin padre, era su propia sobrina o sobrino de sangre, la última sangre Falcone que quedaba en el mundo además de él mismo. Lucas bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con ambas manos. Y el hombre al que toda la ciudad temía, el hombre cuyos ojos no habían mostrado calidez en muchos años, sintió algo romperse dentro de su pecho, una mezcla de dolor, arrepentimiento y un duelo sin palabras, mientras repasaba la escena de la noche anterior bajo una luz completamente nueva. Su sobrina o sobrino por nacer casi había sido despojado de la vida dentro de la misma casa de sus ancestros, y la madre que llevaba a ese niño había sido pisoteada como si fuera lo más bajo de la sociedad, cuando en verdad cargaba dentro de sí el futuro de todo un linaje. Lucas pensó en la forma en que Nadia siempre bajaba la cabeza, siempre se replegaba entre las sombras, siempre soportaba cada desprecio en silencio para proteger a su hijo. Y pensó en cómo, durante los meses de su resistencia silenciosa, ella había vivido justo a su lado, había limpiado sus pasillos, había servido en sus fiestas, había cargado su propia sangre dentro de su cuerpo, mientras ninguno de los dos sabía nada del hilo que los unía. La ola de emoción fue cediendo lentamente hacia algo más frío y afilado, mientras pensaba en Franco Rossi, el hombre que había matado a su hermano para enterrar un secreto, el hombre que había orquestado un matrimonio entero para plantar su propia sangre dentro de la familia Falcone, el hombre que quizás había sabido de esta conexión de sangre desde hacía mucho tiempo, y por esa misma razón había estado tan decidido a eliminar cualquier amenaza a su plan de toma de poder. Lucas comprendió que la advertencia dejada en el cuarto de Nadia, la que Gino le había contado discretamente, no había sido al azar, que el enemigo había captado el rastro de que tan cerca estaba ella de la verdad. Lucas se puso de pie, con el archivo todavía apretado en su mano, y en sus ojos ahora ardía una luz que nadie había visto en mucho tiempo. No la crueldad fría de un jefe, sino la resolución ardiente de un hombre que acababa de encontrar algo que nunca supo que había perdido, una familia. Y sabía que estaba bajo amenaza. Lucas sabía que necesitaba tiempo para entender todo lo que se había roto dentro de él, necesitaba moverse con cuidado antes de revelar esta verdad a nadie, especialmente a la propia Nadia, la mujer cuyo mundo entero se vería trastocado por esta noticia. Pero había una cosa que sabía con absoluta certeza en ese preciso momento, que no dejaría que nadie volviera a tocar a esa mujer ni al hijo que llevaba dentro. Que la última sangre Falcone sería protegida con cada gramo de poder que él poseía, incluso si eso significaba quemar la alianza, la frágil paz, y a cada persona que se hubiera atrevido a meter las manos en la sangre de su familia. Lucas no salió del estudio de su padre durante muchas horas después de eso, sentado entre los documentos que habían trastocado todo lo que creía entender sobre su familia, dejando que la verdad se filtrara lentamente en cada fibra de su cuerpo, en lugar de lanzarse a actuar impulsado por la emoción, porque sabía que en su mundo, una decisión tomada en un momento de pérdida de control hacía que la gente pagara con su vida. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín, donde la luz temprana del sol se extendía sobre los senderos de grava, y dejó que su mente enfrentara cada capa de la verdad, una por una, sin evitarla, sin engañarse a sí mismo. Lucas pensó en su hermano, el hombre llamado Tomás, a quien nunca había tenido la oportunidad de conocer, y un dolor extraño se levantó dentro de él, dolor por los años en que los dos podrían haberse conocido, dolor por un hermano mayor que había vivido y muerto en la oscuridad por la cobardía de todo un linaje. Y sintió el peso del pecado que su padre había dejado atrás asentarse ahora sobre sus propios hombros, porque él era el único Falcone vivo que aún podía enmendarlo. Luego pensó en Nadia, y cada imagen de ella desde que llegó apareció ahora con un significado nuevo y doloroso, la forma en que se inclinaba para limpiar los pasillos, la manera en que siempre se deslizaba entre las sombras cada vez que él pasaba, la resistencia silenciosa que él alguna vez había confundido con la naturaleza de una sirvienta que conocía su lugar.
pero que ahora entendía como la resiliencia de una mujer que cargaba una misión y un dolor que nadie conocía. Pensó en el momento de la noche anterior cuando Bianca había levantado las tijeras, y la ira dentro de él ya no era la ira abstracta de un hombre que presenciaba una injusticia, sino algo profundamente personal, porque esa mano había tocado a su propia sangre, había humillado a su cuñada. Había amenazado a la sobrina o sobrino no nacido que ahora era todo lo que quedaba del hermano que jamás llegó a conocer. El hombre que siempre había estado acostumbrado a controlar cada emoción sintió algo moverse profundamente dentro de él. No una suavidad repentina que lo transformara en alguien más, sino el despertar de una parte de sí mismo que había estado dormida por mucho tiempo, la parte que entendía el significado de la familia y la responsabilidad de protegerla. Y se dio cuenta de que, después de tantos años viviendo en frialdad y soledad tras la muerte de su esposa, se había convencido a sí mismo de que ya no tenía nada más que perder. Pero ahora el destino había puesto algo en sus manos para preservar, y con ello, también algo que temer. Lucas no se permitió caer en la ilusión de que este sentimiento lo volvería suave, porque comprendía perfectamente la naturaleza del mundo en el que vivía, un mundo donde la bondad, si no era protegida por la fuerza, solo se convertiría en una debilidad para que los enemigos la usaran en su contra. Así que decidió que protegería a Nadia y al bebé no con ternura ostentosa, sino con el poder frío y calculador que había pasado toda su vida construyendo. Comenzó a trazar en su mente los movimientos necesarios. Necesitaba reforzar la seguridad alrededor de ella sin alertar al traidor dentro de la casa. Necesitaba investigar en silencio la red subterránea que operaba bajo su nombre para descubrir a cada persona que lo había traicionado. Necesitaba reunir suficiente evidencia de los crímenes de Franco para derribarlo de una manera que no pudiera negarse. Y sobre todo, necesitaba decidir cuándo y cómo decirle la verdad a Nadia, porque comprendía que esta noticia sería una conmoción que podría amenazar la frágil salud tanto de ella como del bebé, tal como el doctor Grant había advertido. Mientras Lucas planeaba con la agudeza familiar de un estratega, algo nuevo entró en cada cálculo, una suavidad muy leve cada vez que la imagen de esa mujer se le venía a la mente. No amor, era demasiado pronto para llamarlo así, pero sí un vínculo instintivo, una sensación de pertenencia, algo que él creía haber perdido para siempre. Lucas apretó el archivo una última vez, luego lo guardó en un lugar todavía más seguro que la caja fuerte de su padre. Y cuando salió del cuarto, su rostro había regresado a su calma familiar e ilegible. Pero bajo esa máscara había un hombre que había cambiado para siempre, un jefe que ahora luchaba no solo por poder o territorio, sino por lo único que en su mundo siempre había hecho a la gente tanto más fuerte como más vulnerable, la sangre. Y sabía que las personas que se habían atrevido a amenazar lo último que le quedaba de su familia todavía no tenían idea de la tormenta que acababan de despertar. Esa tarde, Lucas fue al cuarto donde Nadia descansaba, y después de mandar salir a los sirvientes, se sentó en la silla junto a donde ella yacía, manteniendo una distancia respetuosa, pero cargando una presencia inusualmente gentil que hasta ella pudo sentir. Lucas no le había contado toda la verdad sobre el linaje, porque sabía que ella todavía estaba demasiado débil. Pero comenzó con preguntas tranquilas sobre Tomás, sobre su vida juntos, sobre el bebé, y por primera vez desde que se conocían, la forma en que Lucas la miraba ya no era la mirada de un amo hacia alguien inferior, sino la mirada de un hombre que intentaba aferrarse a algo precioso. Nadia, aunque confundida por ese cambio en él, aún así respondió, y mientras hablaba de su difunto esposo con la voz quebrada, Lucas se inclinó más cerca de ella, con una mano descansando levemente sobre el borde de la cama, cerca de la mano que ella tenía sobre su vientre, casi un gesto inconsciente de protección. Y fue en ese momento tranquilo e íntimo cuando la puerta se abrió de golpe. Bianca estaba de pie en el umbral. Había subido a buscar a Lucas después de horas de no poder contactarlo, cargando dentro de sí la furia por cómo la había tratado la noche anterior y la determinación de obligarlo a hacer las paces para salvar el matrimonio que su padre consideraba vital. Pero la escena frente a sus ojos hizo que cada palabra que había preparado se disolviera. Bianca vio al hombre más poderoso de Providence, al prometido frío que jamás le había regalado un solo gesto cálido, inclinado junto a la cama de la criada que ella misma había humillado, con el rostro cargando una ternura que Bianca nunca había tenido permiso de ver. Y una ola de celos mezclada con horror se le subió a la garganta, ahogándola. Soltó, con voz chillona, preguntando qué era esto, por qué él estaba ahí sentado cuidando a una criada como si fuera alguien importante. Y las palabras familiares de desprecio comenzaron a derramarse de nuevo. Pero esta vez, Lucas se levantó lentamente y se volteó a mirarla, y algo en su postura la hizo detenerse a mitad de la frase. Lucas la miró largo rato, y luego,
con una voz tan calmada que resultaba escalofriante, le dijo que la mujer a la que ella acababa de llamar criada, la mujer a la que le había cortado el cabello y a la que había humillado frente a 40 invitados, era su cuñada. Y que el bebé al que había ridiculizado como un bastardo sin padre, era su propia sobrina o sobrino de sangre, la última sangre Falcone que quedaba en este mundo además de él mismo. Esas palabras cayeron sobre el cuarto como esquirlas de hielo, y el rostro de Bianca fue palideciendo por grados mientras el significado se le hundía adentro, sus labios abriéndose y temblando sin emitir sonido, porque estaba viendo cómo se derrumbaban en un solo instante los cimientos enteros de su mundo. Nadia, recostada en la cama, no estaba menos conmocionada, con los ojos bien abiertos mientras miraba a Lucas con total desconcierto, porque acababa de escuchar una verdad que ella misma jamás había conocido, que su difunto esposo llevaba la sangre de esta familia, que el hijo en su vientre era sangre Falcone. Y dentro de su cabeza cientos de preguntas estallaron a la vez, pero su cuerpo debilitado apenas tenía fuerzas para aferrarse a la cobija e intentar mantener la respiración estable, exactamente como el doctor le había indicado. Lucas no le quitó la mirada de encima a Bianca mientras continuaba, con la voz ahora cargando todo el peso de una sentencia pronunciada, diciéndole que empezara a pensar muy cuidadosamente en cómo iba a explicarle a todo el mundo sus acciones, porque lo que había hecho no era simplemente un insulto, sino un ataque contra una mujer embarazada que llevaba en su vientre a la heredera de la familia más poderosa de la ciudad. Bianca intentó salvarse, tartamudeando que no lo había sabido, que no había manera de que lo hubiera sabido. Pero Lucas la cortó con una sola frase, diciendo que su ignorancia no disminuía su culpa, que solo revelaba quién era ella en realidad. Alguien que veía a una persona más débil que ella y de inmediato creía tener el derecho de pisotearla. Y que eso, no la verdad sobre la sangre, era lo que le había revelado a Lucas todo lo que necesitaba saber sobre la mujer con la que casi se había casado. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía asfixiar el cuarto. Y en ese silencio, Bianca comprendió que la alianza por la que su familia había trabajado tanto, la posición que ella creía tener firmemente en sus manos, se había convertido en humo por un solo corte impulsivo de tijeras. Un nuevo miedo comenzó a arrastrarse por dentro de ella al pensar en su padre, en la furia de Franco cuando supiera que la estúpida crueldad de su propia hija había arruinado el juego que él había estado preparando en secreto durante tantos años. Bianca retrocedió lentamente fuera del cuarto bajo la mirada fría de Lucas, y cuando se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras, su rostro estaba retorcido por la humillación y el pánico. No tenía idea de que esto era solo el comienzo del precio que tendría que pagar, que los hilos que su padre había tejido en la oscuridad comenzaban a tensarse alrededor de su propia familia, y que la mujer débil a la que acababa de mirar por encima del hombro por última vez estaba a punto de convertirse en el filo del destino que lo cortaría todo. Inmediatamente después de que Bianca se fuera, Lucas se puso a trabajar en lo que había estado preparando en silencio desde el incidente. Gino le había contado discretamente sobre el cuarto de Nadia revuelto y la amenaza dejada sobre su almohada, porque Lucas comprendía que antes de poder confrontar a Franco, tenía que sellar la brecha dentro de su propia casa, tenía que encontrar a la persona que le había abierto el paso al enemigo entre muros que él creía intocables. Lucas llamó al encargado de la seguridad de la mansión y le ordenó extraer todo el material del sistema de cámaras de la noche de la fiesta, no solo de las áreas principales, sino también de los corredores de servicio que llevaban a los cuartos de los sirvientes. Y durante muchas horas, Lucas y Gino se sentaron en silencio, revisando fotograma por fotograma, cruzando los horarios, rastreando cada sombra que se movió mientras toda la casa estaba absorta en el escándalo del cabello cortado de Nadia. Ese mismo escándalo, comprendió Lucas, había sido usado por el infiltrado como cortina perfecta, porque cuando todos los ojos estaban fijos en el gran salón, nadie notó a una figura silenciosa deslizándose lejos de la multitud, moviéndose por el corredor trasero. Cuando el fotograma decisivo apareció en la pantalla, Gino soltó un sonido ahogado mientras Lucas se quedaba inmóvil. Porque el rostro que se revelaba bajo la luz del pasillo no era el de un extraño, no era un guardia recién contratado ni una sirvienta temporal, sino una de las criadas de confianza que había trabajado en la mansión durante muchos años, una mujer llamada Delpine, a quien incluso Gino alguna vez había confiado, alguien siempre devota, siempre discreta, siempre presente donde se le necesitaba sin jamás llamar la atención. Lucas hizo traer a Delpine, y cuando ella entró al estudio bajo la mirada fría de Lucas y la presencia silenciosa de Gino, entendió al instante que había sido descubierta, y toda la compostura que había mantenido durante tantos años se derrumbó de golpe. Al principio intentó negarlo, con la voz temblorosa.
Pero cuando Lucas puso la evidencia innegable frente a ella, se hundió en la silla y comenzó a llorar. Y la historia que salió de ella no fue la historia de alguien que los había traicionado por simple codicia, sino la historia de un ser humano atrapado en la red de un hombre mucho más despiadado. Del Pine dijo que varios meses atrás, la gente de Franco Rossi había ido a buscarla, que sabían un secreto sobre su único hijo, un joven que se ahogaba en deudas y problemas, y habían usado la vida misma de él para obligarla a convertirse en los ojos y los oídos de Franco dentro del corazón de la mansión Falcone. Dijo que no había tenido opción, que cada pieza de información que sacaba era el precio que pagaba para mantener a su hijo con vida un día más, y que había vivido meses con miedo y con el tormento de la conciencia, odiándose a sí misma por lo que hacía, pero sin atreverse a detenerse. Fue ella quien le había dicho a Franco que nadie hacía preguntas discretas sobre el pasado. Fue ella quien había revelado que esta criada no era tan simple como aparentaba. Y cuando Franco ordenó que se enviara una advertencia, fue ella a quien le ordenaron registrar el cuarto y dejar la nota sobre la almohada de Nadia, un acto que confesó le había dado tanto asco de sí misma que no había podido dormir desde entonces. Lucas escuchó toda la confesión con un rostro que no revelaba nada. Pero por dentro estaba sopesando todo, porque la persona frente a él era tanto una traidora que había acercado al enemigo a su familia, como una madre empujada al límite, muy parecida a Nadia. Y en su mundo frío, rara vez había espacio para matices tan complicados de la verdad. Al final, Lucas tomó una decisión que sorprendió tanto a Gino como a Del Pine. En lugar de castigarla de la manera en que su mundo acostumbraba castigar a los traidores, dijo que haría que protegieran a su hijo, que lo moverían fuera del alcance de Franco. Pero a cambio, ella seguiría interpretando el papel de informante de Franco bajo el control de Lucas, alimentando al enemigo exactamente con la información que Lucas quería que él creyera, convirtiendo el mismo cuchillo que Franco había plantado dentro de su casa en el filo que Lucas usaría para atacarlo. Del Pine, con el rostro empapado en lágrimas de alivio y gratitud, asintió aceptando. Y en ese momento, Lucas no solo reparó la brecha de seguridad dentro de su casa, sino que también ganó una pieza invaluable para el juego que se avecinaba. Y cuando la escoltaron afuera, Lucas se volteó hacia Gino y le dijo en voz baja que ahora tenían una forma de atraer a Franco Rossi para que se revelara a sí mismo, que el hombre que se había acostumbrado a tender trampas para otros en la oscuridad estaba a punto de caminar hacia una sin saberlo jamás. Pero Franco Rossi era una bestia de caza demasiado experimentada como para quedarse sentado esperando que se cerrara una trampa a su alrededor. A través de una transmisión de emergencia codificada que le había exigido a Del Pine solo horas antes de que la descubrieran, Franco se dio cuenta de que su infiltración había fallado y de que la criada embarazada era el ancla que estaba desplazando la lealtad de Lucas. Al saber que el secreto del linaje estaba a punto de derrumbar toda la obra de su vida, Franco ordenó una extracción desesperada e inmediata. Aprovechando la ventana de caos mientras se auditaba internamente la seguridad de la mansión, un vehículo de reparto disfrazado, cargando suministros médicos autorizados supuestamente por el Dr. Grant, burló las rejas exteriores. Dos de los mercenarios de mayor confianza de Franco, vestidos con los colores de seguridad de la propia mansión, irrumpieron en los corredores del ala este. Interceptaron a Nadia justo dentro de su cuarto de recuperación, usando una grabación de audio falsificada de la voz de su hermano desaparecido, Víctor, para atraerla hasta el umbral antes de obligarla dentro de una caja de transporte segura. El pequeño Toby, escondido en la despensa de servicio, alcanzó a ver el forcejeo y de inmediato alertó a Gino. Gino, reconociendo la brecha al instante, llevó al niño a un cuarto de pánico reforzado para mantenerlo a salvo antes de avisarle a Lucas. En el momento en que Lucas descubrió que su cuñada había sido sacada de su propio techo, su fría compostura se hizo pedazos en una furia primitiva. Al darse cuenta de que Franco se estaba acorralando a sí mismo, Lucas rastreó el dispositivo de seguimiento que había insertado encubiertamente en el enlace de comunicación de Del Pine, y este apuntaba directamente a una bodega abandonada de los Rossi en el puerto. Lucas y su vanguardia se lanzaron a través de la noche, con la mente corriendo contra un reloj que hacía tic-tac, para proteger las últimas piezas que quedaban del legado de su hermano. Dentro de la bodega tenuemente iluminada del puerto, rodeada de agua negra y estancada, sacaron a Nadia del vehículo de transporte a la fuerza. Franco Rossi esperaba de pie en el centro, irradiando la certeza fría y absoluta de un hombre jugando su última carta. Le dijo con suavidad que su infiltración como criada había sido demasiado eficiente, y que su supervivencia era una variable que su imperio ya no podía permitirse. Nadia, aunque temblando mientras protegía su vientre, defiantemente ganó tiempo.
Exigió respuestas sobre el asesinato de Tomás y la desaparición de Víctor, forzando a Franco hacia un monólogo arrogante de villano para alimentar su propio ego. Esos segundos precisos la salvaron. Las puertas de hierro reforzado de la bodega explotaron hacia adentro cuando el convoy blindado de Lucas rompió el perímetro. Un tiroteo caótico y violento estalló al instante. Lucas cortó a través del fuego cruzado como un espectro, con los ojos fijos en Nadia. Al ver que su dominio táctico se desvanecía, un desesperado Franco tomó a Nadia por detrás, presionando una hoja fría contra su garganta como su último escudo humano. En ese silencio sofocante y sin aliento, el campo de batalla se congeló, obligando a Lucas a bajar su arma e iniciar la negociación más volátil de toda su vida. En ese momento sin aliento y tensísimo, con el brazo de Franco apretándose alrededor de ella y la hoja rozando su cuello, Nadia comprendió que su arma definitiva no era la fuerza física, sino la inteligencia que había armado dentro de la guarida del león. Mirando directamente a los ojos de Franco, con la voz vibrando con una claridad aterradora, le dijo que si creía que ejecutarla borraría sus crímenes, había subestimado por completo a la criada que tenía en sus sombras. Le reveló que sus meses de servicio silencioso, limpiando los escritorios ejecutivos y mapeando las firmas de la red paralela dentro de la propiedad Falcone, nunca habían sido pasivos. Había logrado combinar los registros ocultos del puerto de su difunto esposo Tomás con los códigos financieros crudos que había interceptado del cuarto de Delpine, armando un extenso registro digital del imperio en las sombras de Franco. Nadia explicó que había reunido esa evidencia en un archivo maestro encriptado, la prueba definitiva de que Franco Rossi había usado el escudo de la familia Falcone para disfrazar décadas de asesinatos encubiertos, préstamos ilícitos y lavado de dinero. Franco soltó una risa amarga, ladrando que una simple empleada de limpieza jamás podría haber accedido a su infraestructura financiera fuertemente resguardada, desestimándolo como un farol desesperado para salvar su vida. Pero Nadia lo contradijo con una calma letal que hizo flaquear su agarre. Le dijo que no había llevado el registro a las autoridades locales porque la corrupción política de Franco corría demasiado profundo. En cambio, antes de que la secuestraran, había activado un dispositivo de seguridad de última voluntad a través de Gino. Si el equipo táctico de Lucas no confirmaba una anulación biométrica segura dentro de 30 minutos, el registro completo encriptado se transmitiría automáticamente directamente a la Fuerza Federal contra el Crimen Organizado, una entidad muy fuera del alcance de la nómina de la familia Rossi. El aire dentro de la bodega cambió en un instante, porque las palabras de Nadia habían plantado una semilla mortal de duda en la mente de Franco. Y Lucas, parado a solo unos pasos, aprovechó de inmediato la abertura que su valiente cuñada había creado. Habló, confirmando con voz fría y segura que esas copias eran reales y ya estaban en manos de gente que él había dispuesto de antemano. Que si Franco lastimaba a Nadia, lo que recibiría a cambio no sería seguridad, sino el colapso completo de todo lo que había construido, cuentas congeladas, aliados dándole la espalda, y el resto de su vida tras las rejas. Continuó diciendo que Franco ahora solo tenía dos opciones: soltar a Nadia y enfrentar la justicia como un hombre que todavía conservara algo de razón, o apretar su mano un segundo más y encender la mecha de su propia destrucción. Y mientras hablaba, los hombres de Lucas cerraban silenciosamente el círculo a su alrededor, cortando cada ruta de escape para Franco y sus hombres. Los ojos de Franco se movían de un lado a otro, y por primera vez en muchos años sintió la sensación de estar acorralado, la misma sensación que se había acostumbrado a infligir en otros. Y en sus ojos, el cálculo frío y familiar comenzó a ceder ante la confusión de un hombre que se daba cuenta de que el juego que creía ya ganado se derrumbaba bajo sus pies, todo porque había subestimado a una mujer a la que jamás se había molestado en mirar dos veces. Nadia, aunque todo su cuerpo temblaba y un sudor frío le cubría la piel, mantuvo la mirada firme, y le dijo con voz quebrada pero inquebrantable que había perdido a su esposo por la bondad de él, había perdido a su hermano por la codicia de Franco, y que no dejaría que le quitara nada más, que el hijo en su vientre nacería en un mundo donde hombres como él tendrían que pagar. Fue el peso de esas palabras, pronunciadas por la persona más débil en el cuarto, lo que logró lo que ningún cañón de arma podría haber logrado, hizo que el brazo de Franco se aflojara en un breve momento de duda. Y ese momento fue todo lo que Lucas necesitaba. Sus hombres se lanzaron hacia adelante, sometieron a Franco y lo arrancaron de junto a Nadia, y ella cayó hacia adelante en los brazos de Lucas, con las dos manos de él sosteniéndola como si fuera lo más frágil y precioso del mundo, mientras sus hombres ataban a Franco, quien gritaba las amenazas huecas de un hombre que lo había perdido todo. Lucas sostuvo a Nadia mientras ella jadeaba tratando de recuperar el aliento,
con una de sus manos descansando inconscientemente sobre su vientre para sentir que el bebé seguía a salvo. Y en ese momento, dentro de la fría bodega que casi se había convertido en la tumba de todo un linaje, el hombre más poderoso de Providence y la mujer invisible a la que toda la ciudad alguna vez le había dado la espalda comprendieron que había sido el coraje silencioso de la más débil, no el poder ni la violencia, lo que había volteado todo el juego y salvado lo que verdaderamente importaba. La semana siguiente pasó con la fuerza de una inundación que arrasaba todo a su paso, porque el registro digital completo, junto con los archivos del puerto que Nadia sabiamente había confiado a manos seguras, y la evidencia interna que Lucas discretamente añadió desde su propio imperio, finalmente llegó a personas a las que Franco Rossi no podía comprar ni amenazar. Agentes federales que habían pasado años persiguiendo a las familias del bajo mundo de Providence, siempre sin el eslabón decisivo, ahora tenían en sus manos un tesoro sistemático de pruebas, notas meticulosas de cada transacción de lavado de dinero, cada soborno, cada orden de asesinato. Todo registrado con la letra de un joven que había pagado la verdad con su libertad. Franco fue procesado bajo el Estatuto Federal contra el Crimen Organizado, la misma ley diseñada para derribar a los jefes de redes como la suya, hombres que siempre se aseguraban de que sus propias manos jamás tocaran sangre directamente, mientras sus mentes controlaban cada crimen. Y esta vez, las capas de disfraz que había pasado años construyendo, la manera en que había usado el nombre Falcone para cubrir sus propios pecados, se convirtieron en la evidencia más fuerte en su contra, porque el registro digital filtrado había documentado exactamente cómo operaba ese imperio sin nombre a través de identidades robadas. El juicio se convirtió en el centro de atención de toda la ciudad, y con cada día que pasaba, se le arrancaba otra máscara al hombre que alguna vez fue respetado, mientras los aliados en los que había confiado le daban la espalda uno por uno para salvarse a sí mismos, testificando lo que sabían a cambio de clemencia. Y la red de poder que Franco creía intocable se desmoronó pieza por pieza bajo el peso de la justicia. Le pidieron a Nadia que testificara. Y aunque enfrentar al hombre que había destruido a su familia era una prueba terrible para una mujer en las últimas semanas de embarazo, se paró frente a la corte con la misma resolución silenciosa que la había acompañado durante todo este camino, contando la historia de su esposo y de su hermano con una voz que no era fuerte, pero que cargaba el peso de una verdad que ningún abogado defensor podía sacudir. Franco intentó hasta el último momento negar su culpa, desviar la responsabilidad, usar cualquier conexión que le quedara. Pero esta vez ya no había nadie a quien pudiera comprar, ningún secreto que pudiera usar como palanca. Y al final fue condenado y sentenciado a una pena lo suficientemente larga como para asegurar que pasaría el resto de su vida tras las rejas. El hombre que alguna vez había hecho que toda la ciudad bajara la voz, reducido ahora a un prisionero envejecido, olvidado por el mismo mundo al que había servido. En cuanto a Bianca, el precio que pagó no tomó la forma de barrotes de una cárcel, pero fue devastador a su manera. Porque cuando el imperio de su padre colapsó y la verdad sobre los crímenes de su familia salió a la luz, toda la posición que ella consideraba su herencia natural se convirtió en humo de la noche a la mañana. La exposición pública de su naturaleza malintencionada, combinada con la revelación de que la misma criada a la que había atacado era, en realidad, la propia cuñada de Lucas Falcone, se esparció por los círculos altos que ella alguna vez había gobernado. Y en un mundo donde la imagen y la reputación lo eran todo, Bianca se convirtió en la encarnación de la crueldad insensata, un nombre que la gente susurraba con desprecio en las fiestas a las que ya no era invitada. Las familias que alguna vez intentaron acercarse a los Rossi ahora la evitaban como si cargara una enfermedad. E incluso los parientes que le quedaban la desterraron, viéndola como la mancha que había arrastrado a todo el linaje al lodo. Porque en el bajo mundo, así como en la alta sociedad, la gente podía perdonar muchas cosas, pero nunca perdonaba a la persona que había hecho que una familia entera lo perdiera todo. Bianca, la mujer que alguna vez caminaba por las habitaciones como si le pertenecieran, ahora se encontraba sola y despreciada, sin dinero, sin poder, sin siquiera un apellido que todavía comandara respeto. Y en esa caída había una justicia amarga que hasta quienes habían presenciado sus crueles tijeras en esa fiesta tuvieron que reconocer. La gente recordaba la crueldad durante mucho tiempo, especialmente cuando iba dirigida contra una madre y un hijo por nacer. Y la noche en que Bianca creyó que le estaba enseñando una lección a alguien inferior fue la misma noche en que, con su propia mano, había escrito la sentencia de su propia vida. Cuando todo se calmó, Lucas se quedó en silencio junto a la ventana de la mansión, mirando hacia una ciudad que había cambiado.
Y supo que la justicia se había cumplido no a través de la violencia en la oscuridad, como su mundo siempre lo había hecho, sino a través de la fuerza de la verdad, preservada por una mujer valiente. Y que a veces la retribución no venía de los cañones de las armas, sino de la gente que había sido más subestimada, aquellos que habían esperado en silencio el día en que la luz finalmente caería sobre la oscuridad. Con Franco y toda su red derribados, los hilos que habían atado y amenazado a tanta gente finalmente quedaron desenredados. Y fue durante esos raros días de paz cuando Lucas usó todos los recursos que tenía para hacer lo único que nadie había anhelado durante casi un año, encontrar a Víctor. Puso a su gente a seguir las pistas que ya no estaban siendo escondidas por la mano del enemigo. Y lo que descubrieron dejó tanto a Nadia como a Lucas ahogados en emoción, porque Víctor no había muerto, como el peor de sus miedos siempre había sugerido, sino que se había enterrado en la oscuridad, viviendo bajo otro nombre en un pueblo pequeño lejos de Providence, aceptando el dolor de cortar todo contacto con la hermana que más amaba en el mundo. Cuando la gente de Lucas lo encontró y le dijeron que Franco había sido arrestado, que el peligro había pasado, que su hermana todavía lo esperaba, Víctor al principio no se atrevía a creerlo, porque había vivido demasiado tiempo con miedo como para sentir algo familiar en la seguridad. Pero cuando vio la evidencia y escuchó que mencionaban el avanzado embarazo de su hermana, se derrumbó llorando como un niño. El día en que Víctor regresó a la mansión fue un día que nadie que lo presenció pudo olvidar jamás. Porque cuando la puerta se abrió y el joven delgado, con los ojos marcados por los meses que había pasado huyendo, entró, Nadia estaba ahí, con una mano sosteniendo su vientre. Y en el momento en que los hermanos se vieron después de todo ese tiempo, creyendo que se habían perdido el uno al otro para siempre, ambos se quedaron paralizados, como si no pudieran confiar en sus propios ojos. Entonces Nadia soltó un sollozo, y Víctor corrió a abrazar a su hermana, los dos sosteniéndose con fuerza y llorando en medio del gran salón, las lágrimas de tanto dolor, tanto miedo y tanto anhelo finalmente liberándose. Víctor no dejaba de disculparse con ella entre sollozos, diciéndole que no había desaparecido porque la hubiera abandonado, sino porque había querido protegerla. Porque cuando comprendió lo peligroso que era lo que sabía, cuando vio cómo trataban a quienes sabían demasiado, entendió que mientras siguiera cerca de su hermana, ella también se convertiría en un blanco. Y así había elegido el camino más doloroso, borrarse de la vida de ella para mantenerla con vida. Dijo que hubo incontables noches en que se quedó parado lejos, mirando hacia la ciudad donde vivía su hermana, deseando poder decirle una sola vez que seguía vivo. Pero el miedo de que un solo contacto pudiera llevar al enemigo hasta su puerta lo había detenido, y el peso de ese silencio lo había desgastado durante casi un año. Nadia sostuvo el rostro demacrado de su hermano entre sus manos, llorando mientras lo regañaba por haberla dejado sola en la desesperación de no saber si estaba vivo o muerto. Pero dentro de ese reproche solo había un amor infinito. Y le dijo que ahora estaban juntos, que él jamás tendría que volver a huir. Fue en ese reencuentro entre lágrimas cuando Lucas se quedó tranquilamente a un lado. Y cuando el momento se calmó, supo que era hora de contarle a Nadia toda la verdad que había guardado cuidadosamente hasta que ella estuviera lo suficientemente fuerte para recibirla. Lucas se sentó junto a ella, y con una voz mucho más gentil que la del hombre frío que toda la ciudad conocía, le habló sobre la carta de su padre, sobre el hijo rechazado, sobre la verdad de que Tomás, el esposo al que ella había amado y perdido, era su propio hermano mayor perdido, cargando sangre falcones sin haberlo sabido jamás él mismo. Lucas le explicó que su padre había arreglado en secreto que Tomás fuera adoptado por una familia humilde y trabajadora bajo un nombre distinto, para proteger el honor de la familia. Que su padre había seguido actualizando el archivo sobre la vida de Tomás a lo largo de los años, y había agregado los registros familiares de Nadia a la caja fuerte solo después de que ella y Tomás se casaran, vigilando en silencio, desde las sombras, a su hijo primogénito perdido. Nadia escuchó en un silencio aturdido, con las lágrimas resbalando de nuevo por su rostro, porque comprendió que el hombre gentil que había enterrado, el hombre que siempre había soñado con una vida mejor, en verdad había cargado dentro de sí una historia trágica que nunca tuvo permitido conocer. Y que el hijo en su vientre, la pequeña vida que ella había protegido con su propia vida, no estaba tan solo en el mundo como siempre había temido, sino que era la sangre del mismo hombre que estaba sentado frente a ella. Lucas tomó su mano y le dijo que a partir de ahora, ella y el bebé ya no eran extraños en esta casa, que eran su familia, la única familia que le quedaba en el mundo, y que pasaría el resto de su vida compensando los años que tanto él como el hermano que nunca conoció habían perdido. Víctor, de pie junto a ellos, siendo testigo de todo, puso una mano sobre el hombro de su hermana. Y en ese cuarto,
entre personas que habían sido destrozadas por secretos, violencia y pérdida, se formó una nueva familia a partir de los pedazos rotos. No el tipo de familia que se decide por el poder o la sangre, sino el tipo de familia sanada por la verdad, el coraje y el amor que había sobrevivido a todo. En las semanas que siguieron al reencuentro, una paz nueva y frágil comenzó a filtrarse dentro de la mansión Falcone, el tipo de paz que esos fríos muros de piedra no habían conocido en mucho tiempo. Y lo más importante fue que Lucas demostró con sus acciones que las palabras que había dicho no eran posesión disfrazada de bondad. Tenía más que suficiente poder y razón para exigir la custodia del bebé que cargaba sangre Falcone, para imponer las condiciones de una familia poderosa sobre la vida de Nadia, y en el mundo en el que vivía, eso incluso se habría considerado razonable. Pero no hizo nada de eso. En cambio, se sentó a hablar con Nadia como iguales, diciéndole que entendía que ella había soportado demasiado, que le habían arrebatado el derecho a decidir por sí misma durante demasiado tiempo, y que lo último que él quería era convertirse en una persona más que le impusiera su voluntad. La invitó a quedarse en la mansión, no como sirvienta, como lo había sido durante los dolorosos meses de su ocultamiento, sino como miembro de la familia. Y dejó claro que esto era una invitación, no una orden, que si ella quería una vida propia en algún otro lugar, él respetaría y apoyaría eso también, porque lo que él quería construir no podía fundarse en la coerción. Nadia, que se había acostumbrado demasiado a que cada decisión de su vida la determinaran las circunstancias y gente más fuerte que ella, lloró ante ese respeto, porque era la primera vez en muchos años que alguien le daba el derecho a elegir. Y eligió quedarse, no por la riqueza de la casa, sino porque por primera vez sintió que ella y su hijo tenían un lugar al que verdaderamente pertenecían. Lucas tampoco olvidó a Toby, el niño que se había convertido en una parte inseparable del corazón de Nadia, y lo trató con una ternura que sorprendió incluso a Gino. Dijo que un niño que había crecido en los rincones olvidados de esta casa merecía ser visto, cuidado y tener un futuro, y tomó la responsabilidad formal de garantizar la educación y la vida del niño. Estableció un fondo fiduciario a nombre del bebé por nacer, para asegurarse de que, sin importar lo que le pasara a él, su sobrina o sobrino jamás tendría que vivir en pobreza o incertidumbre. Y apartó también una parte para Toby, y para Víctor, ayudándolo a reconstruir su vida desde las cenizas de los años que había pasado huyendo, encontrándole un trabajo honesto y un lugar seguro donde estar. Pero lo que hizo que esta sanación se sintiera real no fue el dinero ni los arreglos, sino los pequeños cambios silenciosos que ocurrían cada día. La forma en que Lucas comenzó a pasar tiempo junto a Nadia por las tardes, preguntando por su salud y la del bebé, contándole pequeñas historias sobre la familia Falcone, que ahora también era la familia de su hijo, y escuchándola hablar de Tomás, el hombre gentil al que ambos habían amado a su manera y ambos habían perdido. Entre dos personas que cargaban heridas tan profundas, algo comenzó a florecer. Pero no era el amor apresurado de los cuentos de hadas. Era un vínculo construido lentamente sobre el respeto, sobre el dolor comprendido y compartido, sobre silencios incómodos donde estar juntos no requería ninguna palabra. Nadia todavía cargaba en su corazón el duelo por la pérdida de su esposo, y no se apresuraba a negarlo, mientras Lucas era lo suficientemente sensible como para no presionar, dejando que todo se desarrollara según el ritmo natural de la sanación. Y esa paciencia hacía que los momentos cálidos entre ellos se sintieran preciosos y dignos de confianza. Hubo tardes en que Lucas se sentaba en los escalones, viendo a Toby correr por el jardín que alguna vez solo había conocido la frialdad. Cenas en que, por primera vez en muchos años, el enorme comedor de la mansión resonaba con risas en lugar de conversaciones llenas de cálculo. Momentos en que Nadia captaba la forma en que Lucas miraba su vientre embarazado con ternura mezclada con dolor por el hermano mayor que nunca conoció. Y en esos momentos, ella comprendía que este hombre intentaba enmendar no solo los pecados de su padre, sino también todos los años que él mismo había vivido con el corazón sellado. La casa que alguna vez había sido símbolo de poder y de miedo se transformaba lentamente en un hogar. No de la noche a la mañana, y no de manera perfecta, porque las heridas de todos los que vivían ahí adentro todavía necesitaban tiempo para sanar. Pero día tras día, a través de las decisiones conscientes de gente que había decidido elegirse mutuamente, se formaba una verdadera familia a partir de vidas que el mundo alguna vez pareció desechar. El bebé decidió venir al mundo en una noche de finales de invierno, mientras los primeros copos de nieve caían en silencio afuera de las ventanas de la mansión. Y cuando comenzaron los dolores de parto, toda la casa despertó con una urgencia que esta vez no llevaba el color del miedo, sino el de una esperanza expectante. El doctor Hallis Grant,
que había vigilado de cerca la salud de Nadia durante los últimos meses, llegó a tiempo con un equipo que Lucas había preparado semanas atrás, porque no quería dejar espacio a que ningún peligro tocara a la mujer y al hijo en quien había puesto todo su corazón. El parto no estuvo libre de momentos tensos, porque el bebé ya había soportado demasiada turbulencia mientras todavía estaba en el vientre de su madre. Y hubo un momento en que el latido del bebé se ralentizó, haciendo que todo el cuarto contuviera el aliento y el rostro del doctor Grant se pusiera brevemente grave, un momento en que Lucas, esperando afuera, sintió como si toda su vida se hubiera detenido junto con ese latido. Pero Nadia, la mujer que había pasado por tanta pérdida y tanto peligro sin jamás derrumbarse, vertió toda la fuerza y voluntad que le quedaban en ese momento decisivo. Y con la guía calmada del doctor, con su respiración y sus lágrimas, y todo el amor que cargaba por la pequeña vida que había sobrevivido todo junto a ella, trajo a su hija al mundo. Entonces sonó el primer llanto del bebé, un sonido pequeño pero poderoso que rasgó la tensión y llenó el cuarto con algo que esta mansión no había escuchado en muchísimos años, el sonido de una nueva vida, de un comienzo, de esperanza pura. Y todos los presentes lloraron a su manera. La bebé era una niña, sana y perfecta, con deditos diminutos y los ojos cerrados, todavía sin acostumbrarse a la luz del mundo. Y cuando el doctor Grant la colocó en los brazos de Nadia, el rostro de la joven madre, empapado de sudor, lágrimas y agotamiento, se iluminó con una felicidad y una paz que jamás había conocido a lo largo de esta larga historia de dolor. Cuando todo se calmó y le permitieron a Lucas entrar, se acercó a la cama con pasos inusualmente vacilantes para un hombre que siempre había dominado cada situación. Y cuando Nadia colocó suavemente al bebé en sus brazos, el hombre al que toda la ciudad alguna vez había temido, el hombre cuyos ojos no habían mostrado calidez en tantos años, se quedó ahí sosteniendo a su propia sobrina de sangre, la última de la estirpe Falcone, la única pieza que quedaba del hermano mayor que jamás tuvo la oportunidad de conocer. Y ya no pudo contenerse más. Las lágrimas rodaron por su rostro habitualmente frío, no lágrimas de debilidad, sino de un corazón que había estado congelado demasiado tiempo, finalmente derritiéndose. Lucas bajó la cabeza para mirar el pequeño rostro que dormía plácidamente en sus brazos, susurrándole algo demasiado bajo para que nadie más lo escuchara. Tal vez una promesa, tal vez una disculpa enviada al hermano que ya no estaba, tal vez ambas cosas. En ese momento, pensó en Tomás, el hombre que había vivido y muerto sin saber jamás a dónde pertenecía, y se prometió en silencio que la hija de su hermano jamás tendría que vivir en la oscuridad como su padre, que crecería en amor y en luz, conociendo sus raíces, querida por una familia que se había elegido a sí misma con todo el corazón. Fue entonces cuando a Toby, que había estado esperando afuera con toda la emoción y la preocupación de un niño, le permitieron entrar de puntillas. Y cuando el niño vio a la recién nacida, sus ojos se abrieron enormes de asombro. Se acercó y preguntó suavemente si podía tocar al bebé. Y cuando Nadia sonrió y asintió, él extendió su dedito pequeño y tocó con suavidad la manita diminuta de la bebé. Y todo el cuarto pareció entibiarse ante la escena de esos dos niños, uno recién nacido y otro que había crecido en soledad, ahora conectados bajo el mismo techo. La bebé, aunque todavía no entendía nada del mundo al que acababa de llegar, se había convertido en el hilo que unía a todos en ese cuarto. Su madre, el tío que había redescubierto sus propias raíces, el otro tío que acababa de escapar de la oscuridad, y el niño que alguna vez había sido olvidado y ahora tenía una familia. Y en el pequeño llanto de una vida nueva, todas las viejas heridas parecieron comenzar a sanar. Todas las pérdidas parecieron encontrar sentido. Y la casa que alguna vez solo conoció el poder y el miedo, finalmente aprendió lo que significaba amar. 3 meses después de la noche en que nació la bebé, la mansión Falcone volvió a iluminarse para una noche especial. Pero esta vez, nada se parecía a la fiesta de compromiso fría y cruel con la que había comenzado toda esta historia. Porque en lugar de 40 invitados poderosos llegando a exhibirse y a juzgarse unos a otros, ahora solo había gente que verdaderamente se pertenecía entre sí, reunida alrededor de la larga mesa. Nadia estaba ahí sentada con su pequeña hija durmiendo en paz entre sus brazos. Víctor se sentaba junto a su hermana con un rostro que había comenzado a recuperar la calma de la juventud. Toby hablaba sin parar sobre la nueva escuela de la que estaba tan orgulloso. Gino, el viejo mayordomo que había visto pasar a esta casa por tantas temporadas frías, sonreía con los ojos húmedos mientras contemplaba la escena frente a él. Y a la cabecera de la mesa estaba sentado Lucas, el hombre que alguna vez había sellado su corazón, ahora sentado entre una familia con la que jamás se había atrevido a soñar. Una vez que todos se acomodaron, Lucas se puso de pie y levantó su copa,
y en la voz del hombre que alguna vez había hecho bajar la voz a toda la ciudad, ahora solo había una calidez sincera. Dijo que hubo un tiempo en que él creía que la familia era un asunto de sangre, de deber, de nombres y de alianzas. Pero había aprendido que estaba equivocado, que la verdadera familia no era algo que se otorgaba al nacer, sino algo que se elegía con todo el corazón. La gente que decidía quedarse junto a uno, protegerse mutuamente y amarse mutuamente, incluso cuando no tenían ninguna obligación de hacerlo. Lucas miró a Nadia, la mujer que había entrado a esta casa como una sombra invisible y le había enseñado a todos dentro de ella el significado del verdadero coraje y de la dignidad. Miró a su pequeña sobrina, la encarnación viva del hermano mayor que jamás llegó a conocer. Y levantó su copa por las segundas oportunidades, por las familias reparadas a partir de piezas rotas, y por toda la gente a la que el mundo alguna vez miró por encima del hombro y que, aún así, logró conservar la luz dentro del corazón. Nadia, con los ojos brillantes, respondió suavemente ese brindis, diciendo que aquello por lo que más agradecida estaba no era la seguridad ni el refugio, sino el hecho de que ella y su hija ya no tenían que vivir en la oscuridad, ya no tenían que hacerse pequeñas solo para sobrevivir. Y en ese momento, mientras las risas y la luz cálida llenaban un cuarto que alguna vez solo había conocido la frialdad y el cálculo, la casa Falcone finalmente, verdaderamente, se convirtió en un hogar. Esta historia, damas y caballeros, nos deja una lección profunda, que el valor de una persona jamás se mide por su estatus, su riqueza, o la ropa que lleva puesta. Que la mujer considerada la más baja en aquella habitación era, en realidad, quien cargaba la mayor dignidad. Y que la bondad que le mostramos a quienes son más débiles que nosotros es la medida más verdadera de quienes somos en realidad. Nos recuerda nunca juzgar ni menospreciar a alguien demasiado rápido por sus circunstancias, porque cada persona callada con la que nos cruzamos carga dentro de sí toda una historia, junto con un dolor y un coraje que tal vez jamás lleguemos a comprender del todo. Y que la bondad, el respeto y el amor sincero siempre tienen el poder de sanar las heridas más profundas, y de convertir hasta los lugares más fríos en un hogar. Si esta historia te tocó el corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo, y compártelo con la gente que quieres, porque cada suscripción y cada compartido de tu parte es el impulso que nos ayuda a seguir trayéndote historias conmovedoras y significativas cada día. Nos encantaría conocer tu opinión. Entonces, ¿qué te hizo pensar la historia de Nadia y Lucas? ¿Alguna vez has conocido en la vida real a alguien callado y pasado por alto, que sin embargo cargaba una dignidad y un coraje extraordinarios por dentro? Por favor, déjanos un comentario y comparte los sentimientos que llevas en lo más profundo de tu corazón, porque valoramos cada historia y cada pensamiento que nos envías. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia hasta sus momentos finales. Le deseamos a todos los que están viendo este vídeo abundante salud, una vida llena de alegría, paz y amor cada día. Adiós, y nos vemos en las próximas historias.